Bueno, kaixo arratsaldeon, hola, buenas tardes. Ongi etorri, eskerrik asko noski etortzeagatik, eskerrik asko gurekin nolabait barratutxo bat konpartitzeagatik, aukera interesgarria behintzat. Dakizutenez, Agorarekin jadaramagu praktikamente 3 urte gaixi esaten espadet, baina edozein kasutan, gai ezberdinak ikutu ditugu eta guztiak nolabait aldaketa klimatikoari buruzko informazio edo argibidea emateko nahian. Ya creo que son 3 años o cerca de 3 años los que llevamos intentando abordar el problema, los retos, las soluciones sobre el cambio climático, aportando luz, aportando claridad, aportando información, por lo menos, lo más didáctica posible, sobre diferentes perspectivas del cambio climático. Y en esto seguimos, quiero decir, esto es un poco nuestro objetivo desde las 3 partes que componemos este cenáculo, podríamos decirlo, que es el Museo San Telmo, el Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Sebastián y nosotros, Fundación Cristina Enea. Y digo que seguimos porque aprovecho para meter ya un poco de información sobre la siguiente charla, sobre el siguiente Ágora, que será el 26 de junio, si la memoria no me falla, y en la cual vamos a abordar una perspectiva del cambio climático quizás de lo más cercana. Ha habido algunos otros temas que también lo han sido, pero de lo más cercana que hemos podido encontrar, que es cómo va a afectar, cómo está afectando de hecho ya el cambio climático, las variaciones en el clima, las variaciones en la insolación, en la humedad, en los eventos climáticos que está, en algo tan cercano como es el Chacolí, algo que de alguna forma casi es identitario en algunos aspectos, con lo cual no sé si habrá degustación al final de la charla, quizás debería decir que sí para que venga más gente, pero en cualquier caso habrá información para el intelecto y ya veremos si también para el cuerpo. Volviendo al tema que hoy nos ocupa, hoy tenemos con nosotros a Andreu Escrivá. Andreu Escrivá procede de Valencia, o por lo menos está trabajando en Valencia, en la Fundación Cambio Climático, Energía y... Valencia, Clima y Energía. Valencia, Clima y Energía. Es el antiguo, el hasta hace poco Observatorio de la Sostenibilidad, perdón, del Cambio Climático de Valencia, que la acaban de renombrar recientemente, eso me comentaba, y por lo tanto, si algunos de Valencia no son capaces de acordarse, menos yo todavía. En cualquier caso, él es ambientólogo, por lo menos se define como ambientólogo, realizó la licenciatura en Ciencias Ambientales, tiene un máster también en Biodiversidad y posteriormente se doctoró. Quizás la razón por la que esté aquí es por sus amplias y, como vais a poder o van a poder comprobar luego, aptitudes para la divulgación y en particular sobre el cambio climático. De hecho, el año pasado fue galardonado con el Premio Europeo de Divulgación Científica precisamente por el libro que publicó en 2018. Todavía no es tarde. Un libro que, desde nuestro punto de vista, contiene una carga potente, muy potente, tanto explicando el porqué del cambio climático y también aportando soluciones o por lo menos posibilidades para, si no es demasiado tarde, poder minimizar el impacto del cambio climático o, en la medida posible, retardarlo o pararlo, lo cual ya hemos visto en alguna hora que sencillo no es del todo. En cualquier caso, esto es lo que le hemos pedido que hoy nos cuente, sinópticamente, brevemente, qué es esto del cambio climático para que los pocos que todavía alberguen alguna duda y, sobre todo, cuáles son las posibilidades, qué está en nuestra mano hacer para poder, de alguna forma, revertir esta solución. Este reto o este problema. Yo ya me callo, recordándoles el 26, Chacolí, cambio climático Chacolí, y recordándoles también que al final de la ponencia de Andreu pues tendremos oportunidad, como siempre hacemos, de poder pasar el micrófono y poder hacer alguna pregunta, alguna concreción, alguna acotación o directamente pues poder conversar sobre lo que hemos escuchado. Eskerrik asko etortzeagatik, muchas gracias, Andreu, y tuyo es el micrófono ahora sí. Bueno, eskerrik asko, arratsaldeon, gracias por estar aquí y venir a escuchar a hablar de cambio climático. Espero que después a preguntar y a hablar vosotros. Voy a intentar ser breve porque me lo han dicho así de forma muy diplomática, pero me han dicho que no me exceda. He hecho la broma sobre los discursos de Fidel Castro, me han mirado con susto y con terror, entonces voy a empezar directamente. A ver, el título del libro, que es Aún no es tarde, yo las presentaciones no las hago como una presentación del libro, sino más bien yo gasto el libro como excusa para hablar de cambio climático, que es lo que me interesa. Mucha gente me dice que soy optimista, ¿no? Simplemente por el título, y realmente estoy a punto de cambiar el título y poner Aún no es tarde, pero se está haciendo muy tarde. Ahora vamos a ver un poco por qué, ¿no? De forma muy rápida, muy sintética, tenemos la imagen de que el cambio climático es esto, es decir, son osos polares, es la Tierra en llamas,
es la Tierra deshaciéndose. Al final el cambio climático no va de esto, no va de un animal, no va del planeta, al planeta no le pasa nada a largo plazo. El problema es para toda la vida que nos acompaña, pero eso lo veremos. No quiero que lo leáis, sé que no se lee, o sea que simplemente para que veáis esto, si tiene puntero, a ver, sí, si veis ahí un puntito blanco en el rayo este de luz, supongo que a alguien le sonará la cita, le sonará la imagen, es el punto azul pálido, que es una foto del Voyager de una sonda espacial. Ese es nuestro planeta, eso es la Tierra. Y la cita es de Carl Sagan, que básicamente lo que decía es que esto es nuestra casa, este es nuestro planeta. Y después decía otra cosa, que es que todo lo que hayamos conocido, todos los reyes, todas las intrigas políticas, todos los libros, todas las ciudades, todas las recetas de cocina, cualquier cosa, ¿no?, que hayamos conocido, han pasado ahí, en ese píxel azul. A mí me gusta mucho esta idea de Sagan, que ya tiene unos años, frente a otros discursos, por ejemplo, como el que hacía Stephen Hawking, recientemente fallecido, de, bueno, hay que escapar a Marte. No, a ver, esto ya sabemos desde hace mucho tiempo que escapar a otro planeta no es viable ni técnicamente, pero tampoco socialmente, económicamente. Este mensaje de la fragilidad de nuestro planeta es el que tiene que ser el punto de partida de cualquier análisis sobre el cambio climático y sobre el desarrollo sostenible. Y además, a mí me gusta añadir a este punto azul pálido, me gusta añadir la línea azul pálida. No tenéis que fijaros en nada de la gráfica, que después la veremos, simplemente en que hay una línea azul bastante estable, ¿no?, bastante plana. Esas son las temperaturas de los últimos 12.000 años aproximadamente, la línea azul. Veis que antes varía, oscila, aumenta, pero veis que en los últimos 12.000 años se mantiene más o menos estable, que son las temperaturas del periodo Holoceno. Ahí, en esos 12.000 años ha pasado todo, es decir, todo lo que podéis ver ahora mismo en la calle, todo lo que os podéis comer, todos los sitios donde podéis viajar, de ciudades, todos los relatos, cosas que podéis escuchar, leer, han pasado en esos 12.000 años porque las temperaturas han sido muy estables. Fijaos a la derecha, donde pone RCP 8,5, que es básicamente qué pasaría si seguimos emitiendo al ritmo que lo estamos haciendo. La gráfica está bien, no es un error, podemos llegar hasta ese punto. Es decir, mirad la discontinuidad que hay y sobre todo el incremento tan brusco. Es decir, todo lo que hemos conseguido está en juego. Y eso sí que es el cambio climático, no un oso polar. Y simplemente también para que tengamos un poquito de humildad. Esto es el tiempo geológico, esos 12.000 años, esa línea en la cual hemos alcanzado nuestra máxima expresión como sociedad, como humanidad, es apenas en la rayita superior de arriba de todo de la parte amarilla, es un trocito muy pequeño. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más humildes en ese sentido, no empezar a hablar de salvar el planeta, sino empezar a contextualizar adecuadamente. Incluso, y disculpad que esto se me olvidó traducirlo, está en valenciano, pero os lo traduzco, incluso remitirnos a nuestros documentos ya propios de hace muy poco relativamente, muy poco y mucho, muy poco en tiempo geológico y mucho en tiempo humano. Aquí lo que dice es que combatiendo el calor bajo una boca de incendios en Dallas, estos niños de Texas quizás piensen que ahora hace calor, pero tienen muchas probabilidades de crecer en un mundo más caliente del que sus abuelos jamás conocieron. Esta foto es de 1950 y esta es un extracto de una revista de Estados Unidos que se publicó en 1950. Es decir, llevamos 70 años hablando de estas cosas, incluso en revistas que podrían estar en la sala de espera del dentista. Claro, llevamos mucho tiempo hablando de esto y después, si queréis, por hacerlo corto, no voy a empezar con evidencias del cambio climático porque creo que ese es un debate superado, pero en cualquier caso después, si hay cualquier duda, me la podéis preguntar. Llevamos mucho tiempo y sí que es verdad que se empezó a hablar en los 40, en los 50, después otra vez a principios de los 80 y en el 88, que siempre hago la misma broma, ¿no?, de que se ve muy claramente que son los 80 por las pintas y los jerseys que lleva aquí el personal arriba. En el 88 se crea el Panel Internacional contra el Cambio Climático, este panel de la ONU, ¿no?, el de expertos. James Hansen, el climatólogo, comparece en el Senado de Estados Unidos para decir que esto del cambio climático va en serio y que los datos están refrendando las hipótesis. Y después se acaba de publicar, se publica en diciembre del 87, el informe Brundtland, también, bueno, se conoce como informe Brundtland, en realidad el título es Nuestro futuro común, que es el informe de la ONU
que comisionaba a esta mujer, Gro Harlem Brundtland, y que establece lo que es el desarrollo sostenible, que después se ha ido pervirtiendo hasta una palabra, sostenibilidad, que cada día significa menos cosas, ¿no? Pero bueno, eso es otro debate. Entonces, claro, en el 88 pasa esto, hace 30 años del 88. Y seguimos teniendo, creo yo, muchos, esta imagen de los políticos discutiendo de cambio climático, que es como se llama esta escultura de Isaac Cordal, que estaba en Berlín. Evidentemente se refiere a las grandes cumbres internacionales, no se refiere a un ayuntamiento cercano, y lo digo porque estoy en un ayuntamiento, yo también trabajo ahora en un ayuntamiento, sino se refiere a esta sensación de que en las altas esferas, ¿no? en esta diplomacia que nunca acaba de arrancar, se va hablando y mientras el agua va subiendo. Para mí, y esta mañana hacía una entrevista en Radio Euskadi, que no sé cuándo se emitirá, pero ya se lo comunicaré por si lo quieren compartir. Me preguntaban justamente esto, ¿no? ¿Por qué hemos tardado tanto? Es decir, yo lo que vengo a contaros aquí, o la parte, digamos, científica de lo que vengo a contaros aquí, está más que claro. De hecho, hace poco se vio que hasta las petroleras tenían informes en los 70, en los 80, que estaba muy claro. Había informes gubernamentales, había informes científicos, los miles de observatorios que nos dan fe del cambio climático y del calentamiento global no se pueden manipular así como así. Entonces, ¿por qué tardamos tanto? La gran pregunta del cambio climático no es si es real o no, hay que hacérsela, es real. No es si somos causantes los humanos o no, somos causantes. No es si es peligroso o no, que lo es. La gran pregunta es si todo esto es verdad, si es real, somos nosotros y es peligroso, ¿por qué estamos tardando tanto? Y es verdad que la primera impresión, y a mí también me pasa, ¿no? de decir, bueno, pues seguro que hay poderes que están bloqueando todo. Sí, pero eso por sí mismo no lo explica. El cerebro explica mucho más que algunas petroleras. Después las petroleras hacen falta, pero el cerebro explica mucho más. ¿Por qué? Porque estamos, de alguna forma, el cerebro humano. Yo estudio ambientales, pero me encanta la evolución y tuve la suerte pues eso, de ir cogiendo cursos de libre elección. Pero hay una cosa que es que el cerebro humano realmente es muy nuevo en términos geológicos, pero es muy antiguo para nosotros. Tenemos el mismo cerebro que hace 150.000 años, básicamente, ¿no? De la gente que tenía que sobrevivir en la sabana. Entonces, estamos muy adaptados a una amenaza a corto plazo, y estamos muy mal preparados para una amenaza a largo plazo. Es decir, si tú tienes un león ahí que crees que te va a comer, sales disparado. Si os dicen que el mar subirá 2 metros en 50 años, miráis a vuestra playa y decís, bueno, pues a ver, tampoco es un drama, ¿no? O sea, me tiro la tumbona unos metros para atrás o me pongo a jugar unos metros para atrás o lo que sea, o ya construiremos un paseo marítimo de aquí 50 años, pero no es un problema que se vea como algo que nos deba alarmar. Entonces, tenemos un cerebro que está haciendo que no salten las señales de alarma. Hay muchas cosas relativas al cerebro, de hecho, yo soy de ambientales, pero la parte del libro que más me gustó escribir y sobre todo leer, porque aprendí muchísimo, hay dos. Una que es la historia del cambio climático, la historia geológica, científica del siglo XVII, XVIII, XIX, y después la parte de la psicología, sociología, economía, derecho, me fascina, ¿no? Porque realmente te ayuda a entender ciertos mecanismos. Por ejemplo, si yo estuviera dando esta charla hace 5 o 10 años, probablemente empezaría, que es lo que hice, a sacaros imágenes horribles, en plan Mad Max, de todo lo que va a pasar, mogollón de gráficos, la temperatura subirá, el coral blanqueado, en fin, un desastre, ¿no? El otro día estaba repasando una presentación de 2013 y era básicamente eso, intentar meter miedo. Pensábamos que era una estrategia que funcionaba, hemos visto que no funciona. El catastrofismo sencillamente no funciona. Y no solo eso, sino que además no funciona para activar y funciona para desactivar. Porque este concepto, que es el de la piscina de las finitas preocupaciones, es de una guía de psicología ambiental, creo que es de la Universidad de Yale o de Stanford, no me acuerdo de dónde la saqué, está referenciada, claro, en el libro. A mí me hace mucha gracia porque me siento muy identificado. Hay días que yo sencillamente llego a casa y esto, aquí los compañeros que me han traído, y les vuelvo a agradecer estar aquí, lo saben por mis correos electrónicos, que a veces he tardado bastante en contestarlos, porque llegaba a casa a las 12 de la noche después de haber hecho una serie de cosas y decía, es que no puedo más.
es que no me da para hacer más cosas o para preocuparme por enviar esto ahora o... Pues nos pasa lo mismo. Cuando con el cambio climático estamos una detrás de otra enviando mensajes e imágenes negativas a la ciudadanía, llega un momento que esa piscina de preocupaciones rebosa. Y por mucho que metamos más imágenes, otro animal en peligro de extinción, otro no se me... ya rebosa y se va para otro sitio. Igual que pasa, por ejemplo, ¿escucháis hablar ahora de la guerra de Siria? La gente se sigue muriendo. Y ya no, ni primera plana en castellano, ¿cómo es? Ni primera página, perdón, ni abre telediarios, ni nada, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender que hay un punto a partir del cual el interés de la gente y su capacidad de preocuparse disminuye o simplemente se agota. También tenemos que entender, y ya estáis viendo un poco que esto es una especie de mea culpa, bueno, no solo sobre mí, ¿no?, sino sobre toda la gente que hemos tratado de divulgar esto, tenemos que entender que el marco ambiental quizás estaba muy bien en los 80, pero ya no es útil. Es decir, ahora que está tan de moda, ¿no?, la narrativa, el relato. Al final, el relato del cambio climático es un relato eminentemente ambiental. Con lo cual, cuando yo vengo a hablaros, espero que no hoy y no aquí, de cambio climático, desconectáis de vuestra realidad, desconectáis de la calle que hay ahí fuera y empezáis a pensar en el oso polar, en el Amazonas, en el Sáhara, en los orangutanes de Indonesia y pensáis en cosas que os importan, os causan pena, os motivan a actuar algo, pero que las veis lejanas. Entonces tenemos que romper ese marco únicamente ambiental y traer el cambio climático a un marco humano y a un marco que nos toque del día a día. Un poco como la siguiente charla que tendréis del vino. Al final es que eso que es una cuestión identitaria, es una cuestión gastronómica, es una cuestión de trabajos, de empleo, de dinero, de turismo. Mis padres acaban de estar en Guetaria hace unas semanas y me han traído una cantidad de chacolís, bueno, y también de queso de Idiazábal y tal, y yo encantado de la vida, ¿no? Bueno, pues eso también cambia por el cambio climático. Entonces tenemos que traernos a esos referentes cercanos. Tengo un amigo que dice, nunca me llegan tantos WhatsApp sobre cambio climático como cuando sale una noticia de estas de la cerveza en peligro por el cambio climático. Entonces todo el mundo se asusta y todo el mundo quiere hacer algo, ¿no? Pues un poco eso. Disculpad otra vez que está en valenciano, pero bueno, la pregunta es, ¿crees que hay una relación entre el agujero de ozono y el cambio climático? Esto es una encuesta que hice en Twitter hace tiempo, pero que coincide, y por eso me dejaron publicarla en el libro, coincide con los estudios sociológicos que se han hecho. Bueno, básicamente el 70%, 75%, depende del país, depende del sitio, dice que sí que hay una relación y muchos de ellos que es directa y causal. No hay relación entre el agujero de la capa de ozono y el cambio climático. ¿Vale? No pasa nada si lo pensáis, seríais estadísticamente improbables si alguien de vosotros no lo pensase. Pero porque lo hemos explicado mal también. ¿Vale? Es decir, incluso en las clases, esto es un estudio de Estados Unidos, los profes, y yo trabajo con muchos profes y a veces me toca ir a institutos o escuelas y hemos dado cursos de formación para profes, los profes tienen a veces pocas facilidades para volverse a formar, para estudiar. Pensad que cualquier persona de más de 35 años no ha recibido una formación seria sobre cambio climático. Y entonces no saben explicarlo y en Estados Unidos, por supuesto, hay un porcentaje de profes que directamente no quieren explicarlo, ¿no?, porque no están de acuerdo. Pero incluso en el caso de esos profesores que sí que lo explican, que sí que se lo creen y que incluso le ponen interés, muchos dicen que apenas hablan 2 horas durante todo el curso escolar. Y el otro día estaba en un instituto de Valencia y pregunté, ¿no?, hice esta pregunta de la capa de ozono. Y me sorprendió ver cómo el 80% de los niños y niñas que habían allí también tenía esta confusión. Y hablé con la profe y dije, oye, esto, ¿tú sabes de dónde les sale? Y dice, bueno, es que tenemos que dar la capa de ozono, el cambio climático y la lluvia ácida, que es una cosa ya casi vintage de mi época, todo junto, el mismo día. Entonces, claro, los niños acaban con un batiburrillo mental que no hay forma, digamos, de que sepan separar, ¿no? Esto es importante y también es importante el papel, digamos, esa información. Los adultos no vamos a la escuela, en principio, pero leemos periódicos o vemos la tele o intentamos informarnos, estáis aquí. Esto es la cobertura del cambio climático hasta 2016, esta gráfica se ha ido actualizando. En los medios españoles, en general, bueno, hay 4, ¿no?, porque es una persona, Rogelio, el que la hace, y
Y la verdad es que es muy indicativa, porque lo que veis ahí, lo que vais a ver, si os fijáis, son picos. No veis una tendencia al alza como tal, sino que veis picos. Y en 2007, 2006, 2008 pasa el cuarto informe del IPCC, pasa el informe Stern sobre cambio climático y pasa la película de Al Gore. En 2009 pasa la cumbre de Copenhague, que es un fracaso, y en 2015 la cumbre de París. Es decir, no se está cubriendo el cambio climático, que es lo que debería generar noticias, sino los chascarrillos, la película, un informe. Esto afortunadamente se está revirtiendo y cada vez hay más noticias sobre cambio climático. Pero lo importante no es solo la cantidad, sino la calidad. Es decir, aquí tampoco lo veréis, no os preocupéis. Me tenéis que creer cuando os diga los porcentajes y qué es cada cosa. Aquí lo que vemos es un estudio de 2014 que ahora se acaba de actualizar, no he podido ponerlo, pero bueno, lo que dice es el 70% en Estados Unidos, el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos creen que el cambio climático es real y está pasando. Es decir, hay gente que ha votado a Trump y cree que el cambio climático es real. Después ya cómo lo gestione cada uno en su casa, eso es otra historia, ¿no? El 50% cree que encima está causado por las actividades humanas. Pero solo un 40% cree que los científicos tienen claro lo que está pasando. Es decir, hay un 30% de gente que cree que ellos lo pueden tener muy claro, pero los científicos están aún discutiendo, ¿no? Y esto es muy peligroso, por dos motivos. Uno, porque tiene una base. Es decir, cuando a mí me ponen, y a mí me han puesto, a un negacionista al lado, o a una persona escéptica, o a una persona que minimiza el cambio climático, lo que se da la idea es que los científicos aún están discutiendo, cuando hay un consenso abrumador del 99% de la gente que se dedica al clima. Y además, a mí no me vale un científico que se dedique, yo que sé, un traumatólogo, ¿no? Que sea médico. Me da igual que firme un manifiesto diciendo que el clima no ha cambiado. Yo lo que quiero es gente que se dedique al clima. Y entre la gente que se dedica al clima hay un consenso absoluto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Y por qué vengo a deciros esto? Porque es muy peligroso que la gente no perciba el consenso, porque el consenso científico sobre algo, en particular sobre el cambio climático, según un estudio de Lewandowski, es un psicólogo inglés, es uno de los mayores activadores de la acción frente al cambio climático. Es decir, cuando la gente percibe que los científicos están de acuerdo, actúa. Mientras no, lo que dicen es, bueno, por si acaso estoy haciendo algo, estoy modificando mi estilo de vida o estoy dejando el coche sin que estos lo tengan claro, no vaya a ser que luego ya haya hecho todos estos cambios y lo del cambio climático sea mentira. Entonces, ese es uno de los grandes problemas y últimamente lo comparo, cuando salió el libro no había saltado el escándalo pero si no lo hubiera puesto, lo del aceite de palma, supongo que os sonará, al que muchos, por supuesto, le teníamos mucha manía por el tema de la deforestación, etcétera, mucho antes de las cuestiones, digamos, puramente de salud. Pero claro, de pronto el aceite de palma es un apestado, ¿no? Nadie lo quiere. Y Nutella, y Nocilla, y Mercadona lo han retirado. ¿Habéis oído algún tertuliano hablar a favor del aceite de palma? La Unión Europea está tratando de hacer un lobby del aceite de palma sostenible, pero sobre todo referido a lo que es el cultivo, que en fin, ya me dirás tú. Pero en cualquier caso, nadie está defendiendo que el aceite de palma sea saludable. Y cuando la gente ha visto que nadie lo defendía y que había unanimidad y consenso científico, es cuando ha actuado y cuando ha exigido. Por eso es tan importante. Y aquí es donde sí que vienen las petroleras. Sería muy complicado coger a la NASA, es decir, que Exxon o BP o Shell o Repsol cogieran a la NASA y le dijesen, NASA, estás equivocada. O la Agencia Europea de Medio Ambiente, o la Agencia Americana de Medio Ambiente. Pero es mucho más fácil crear con mucho dinero centros de investigación, ahora que está tan de moda, fake, con mucho dinero, y entrenar a gente para que vaya a platós, para que los entrevisten, a periodistas, que produzcan artículos que parezcan muy científicos, pero no lo sean, porque eso lo que consigue es que siempre haya alguien disponible para discutir con un científico del cambio climático y para producir esta sensación de que los científicos no están de acuerdo. Y eso provoca inacción. Y las petroleras, por supuesto, lo que buscan, las energéticas, lo que buscan es inacción para seguir ganando dinero. En cualquier caso, lo que os decía de los porcentajes, al final no es una cuestión de que el 99% de los científicos estemos de acuerdo. Es una cuestión de superponer los datos a las predicciones, que al final la ciencia va de eso, ¿no? Lo que veis en gris es un artículo del año 80 de James Hansen, del climatólogo que compareció ante el Senado de Estados Unidos. Lo que veis en morado es
una representación de las temperaturas reales registradas. Es decir, predijimos, bueno, lo predijo el señor evidentemente yo no predije nada, ¿no? Pero se predijo correctamente que las temperaturas iban a subir, se predijo correctamente la tendencia y, de hecho, si de algo hemos pecado, es que hemos sido demasiado conservadores con las predicciones del cambio climático. Vamos más rápido de lo que pensábamos. Claro, ahí es donde entra un poco después la cuestión esta de París, ¿no? De decir, bueno, estamos salvados con París, ¿no? Ya el acuerdo este. Tanto el libro como mi mensaje estaba un poco enmarcado, no en creerme que el Acuerdo de París era fantástico, sino en creer que era una herramienta, la mejor herramienta que hayamos tenido hasta el momento. La de Kioto era muy poco ambiciosa, París era ambiciosa en el sentido en que los objetivos eran correctos. Y esto es así, es decir, descarbonizar la economía es un objetivo correcto, no pasar de 2 grados es un objetivo correcto. Lo de los 2 grados, y aquí volvemos a esta gráfica puntualmente, viene básicamente porque veis que el Paris Range que pone ahí, que son esos 2 grados, es el punto a partir del cual tocamos cosas en el planeta que no sabemos qué va a pasar. Es decir, ahora estamos en un momento en el cual tenemos el control, relativo, pero control. Si pasamos de 2 grados, empezaremos a provocar cambios en todos los ecosistemas, de ecosistemas boreales, amazónicos, en Groenlandia, que no podremos controlar. Imaginaos que pasamos de 2 grados y decimos, ¡ay, que la hemos liado! Vamos a ponernos en serio. Pues igual ya no podemos, o ya no podemos en todo, o ya no podemos tanto como hasta ahora. Por eso es tan importante no pasar de 2 grados, porque a partir de 2 grados perdemos el control y empieza una especie de efecto dominó a nivel planetario que no sabemos dónde nos puede llevar. El problema de París es el de siempre. Todos tenemos las mejores intenciones cuando, por ejemplo, empieza el año, ¿no? De voy a ir al gimnasio, voy a correr y voy a adelgazar y estas cosas, pero después las herramientas que ponemos para hacer realidad esos objetivos pues son un poco reguleras. Pues aquí un poco pasa lo mismo. Si se cumple París, ojo, estamos en un momento en el que París nos está cumpliendo. Es verdad que entra en vigor a partir de 2020, entra en acción, ahora estamos en una prórroga de Kioto, pero si París se cumpliera al 100%, estaríamos hablando de una subida de 2,6 a 3,2 grados. Depende del estudio. Entonces, muy bien los objetivos, muy mal las herramientas. Y de hecho, este gráfico que aparece en el libro parecía que hayamos llegado como al límite de emisiones de CO2 a partir de energía, que era el pico, que a partir de ahí bajaban. Sin embargo, lo que hemos visto es que se ha seguido subiendo. En particular, por culpa de, en este caso, por culpa de China, que después China, todo el mundo, ¡ay, China, China! Bueno, China produce tanto porque le compramos desde aquí, no es que produzca por producir. Y aquí se ve muy bien en este gráfico, que es uno de muchos que hay sobre la materia, que si hubiéramos empezado a reducir en el 16 con mucha intensidad digamos, la curva hubiese sido un poquito más suave en el 2020, más abrupta, y en el 2025 es prácticamente el Dragon Khan, es una caída en vertical de las emisiones. Eso es muy complicado de hacer y evidentemente si hubiéramos empezado en el año 90 hubiéramos tenido muchísimo más margen para una transición ecológica justa y sobre todo con garantías, ¿no? Al final solo hay una... Yo llego a la misma conclusión que ha llegado mucha gente, ¿no? Solo hay una vía, que es dejar combustibles bajo tierra, dejar el 70 al 80% del carbón, del petróleo y del gas natural bajo de tierra. Es decir, cualquier nuevo descubrimiento de bolsa de petróleo, etcétera, que haya en este momento es una mala noticia. Y si queremos vivir algún día en un mundo habitable, las acciones de Repsol no subirán cuando encuentre una bolsa de petróleo en Estados Unidos, sino que se quedarán igual o bajarán, porque ha invertido dinero en algo que no puede amortizar, ¿no? Y todo esto, y aquí es donde viene un poco el mensaje del libro, porque ahora yo creo que os he deprimido un poco, ¿no? Os he presentado aquí un panorama un poco apocalíptico en cierta medida, ¿no? De no tenemos tiempo, esto va muy rápido, no tenemos que pasar de aquí. Bueno, pues si el cambio climático se acelera, si el cambio climático también tiene esos bucles de retroalimentación muy peligrosos, por ejemplo, el del deshielo del Ártico o el del permafrost, ¿no? Cuando se descongele la tierra permanentemente helada de Siberia, o muchos otros, pues nosotros también tenemos bucles de retroalimentación a nuestro alcance. Y es un poco, en el libro yo no doy una receta, y ya veréis por qué, no doy una receta de hay que hacer esto, esto, esto y esto, ni mucho menos, ni en mis mensajes, ni en mis charlas, sino que creo que lo que hay que hacer es dar la imagen de que se puede hacer, porque se puede hacer, explicar por dónde tienen que ir los tiros
y poner sobre la mesa algunas herramientas. Esto evidentemente está muy condensado respecto a todo lo que propongo, ¿no? Y lo que mucha gente propone en muchos sitios. Solo 2 citas. Una Farther, Faster Together, es decir, más lejos, más rápido y juntos. Esto es de un artículo de 2016 de Cristina Figueres, que era la jefa de la ONU para Cambio Climático en el momento del Acuerdo de París. Y lo que dice es, pues más lejos y más rápido, vale, pero juntos. O juntos y más rápidos, vale, pero tenemos que ir más lejos. Es decir, no funcionan como binomios, tienen que estar los 3. Y debajo hay una cosa que me parece muy importante, un artículo creo que de Science, en el cual se proponían, en un artículo muy sesudo, de cómo bajar a la mitad cada década las emisiones de CO2. Pero había un punto al principio en la introducción que lo que decía es que básicamente los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero muchas veces no saben capturar los cambios transformacionales disruptivos que se producen en las sociedades humanas y, sobre todo, los cambios no lineales. Es decir, que de pronto marcamos una tendencia, pero la rompemos. Y ahí me gusta pensar por ejemplo, en el uso de los coches en el centro de las ciudades, que está experimentando un cambio. Bueno, en algunas ciudades parece que un retroceso, pero que está experimentando, yo creo, un cambio a nivel global y lo seguirá experimentando. Y pasaremos en muy poco tiempo de unas ciudades congestionadas, nos parecerá como el tabaco, ¿no? Que es otro de los cambios. Es decir, aquí se fuma en todos los sitios y de pronto ya no se fuma en ninguno y hasta nos molesta. Somos capaces de tener cambios en este tipo de regulaciones o después también en percepciones personales. Por ejemplo, la aceptación del matrimonio homosexual en España, que era una cosa complicada, y de repente somos el país que tiene más aceptación, ¿no? Bueno, pues hay que confiar también en esos cambios abruptos que no podemos predecir, porque si simplemente nos limitamos a ver las tendencias tal y como las tenemos ahora, vamos un poco mal. Así que, por resumir, y después hablamos de esto. Primer cambio, hay que hablar de cambio climático. Parece una perogrullada, parece lo más fácil, es lo más difícil. Seguro que muchos de vosotros separáis en casa, no recicláis, separáis. O apagáis las luces, o cerráis el agua cuando os laváis los dientes, pero no habláis de cambio climático. En el fondo os resulta más fácil, bueno, algunos, no todos, pero os resulta más fácil hacer esos gestos igual que hablar de cambio climático. Y sin embargo, cuando le digo a la gente, no, hay que hablar de cambio climático, hombre, pero solo eso, bueno, tú prueba, que es difícil, pero vale la pena. Porque si queremos que algo esté en la agenda, si queremos que de algo se hable y se posicione como un tema, que se tomen decisiones al respecto, tenemos que ponerlo y tenemos que romper ese círculo vicioso que nos hace no hablar de cambio climático. Mi pensión, si es que eso existe algún día, lo de pensión para mí, se verá, digamos, me importará mucho menos que cómo esté el clima en Valencia, si es que vivo en Valencia, porque hay previsiones que dicen que habrá un mes de ola de calor. A mí me dará igual cobrar un 5 o un 10% más. Si tengo 40 días a 38 o a 42 grados, os aseguro que mi prioridad va a ser no morirme en verano. No si cobro un poco más o un poco menos. Después está el tema de la transición justa, etcétera, pero me refiero, estamos hablando mucho de pensiones. Hablemos también de lo que pasará en la vejez de mucha gente. Hablemos también de cosas sin hablar de ellas. Haciendo canciones de cambio climático, haciendo arte de cambio climático, como estas manos de Lorenzo Quinn saliendo de Venecia, que impactaron mucho. Hagamos pintadas de cambio climático, incomodemos con el cambio climático y, sobre todo, después no nos culpabilicemos. Hay que sentirnos responsables y no culpables. Estos gestos para salvar el mundo a mí no me gustan. De hecho, mucha gente dice, sí, yo lo tengo, yo... Y yo digo, pues mira, yo lo siento porque a mí no me gusta nada este esquema. Porque al final es como una lista de deberes que encima lo que consiguen es que cuando tú los haces o haces una parte, es como dar dinero, y ya me disculparéis los que como yo sois socios de una ONG, en este caso, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, es como un lavado de conciencia, ¿no? Bueno, yo sí limpio mi conciencia y apaciguo un poco mi mala conciencia, ¿no? Por mi nivel de consumo, por vivir en un país rico. Pues esto es lo mismo. Al final, cuando tú haces check en varias cosas de estas, dices, soy un buen ciudadano ambiental. He reciclado, he apagado la luz, ya está, todo bien, ¿no? No, el cambio climático demanda soluciones colectivas porque es un problema colectivo. Y tenemos, es cierto, esto es una cosa que hemos desarrollado en Valencia, tenemos decisiones individuales que cuentan mucho, pero tenemos que ser conscientes que esas decisiones están inscritas en un marco colectivo. Por ejemplo, la acción individual que más contribuye a nuestra lucha contra el cambio climático es vivir sin coche, cosa que yo no hago porque he venido hasta aquí en coche, por ejemplo. Pero
esa decisión personal se inscribe en un marco colectivo, que es el de cómo están las comunicaciones en este país. Yo me hubiera ido, mañana estoy en Zaragoza, me hubiera ido muy tranquilamente en tren de Valencia a Zaragoza. No puedo, son 7 horas. Bueno, sí que puedo, ¿no? Pero pierdo todo el día, no llego a tiempo, es un desastre. Entonces, el viajar sin aeropuertos, los aviones, la gente no es consciente, ¿no? O las energías renovables, la cuestión regulatoria, o por ejemplo el sistema agroalimentario de proximidad, reducir el desperdicio alimentario, consumir menos proteína animal. Son decisiones personales, pero que también se ven inscritas en decisiones colectivas y en regulaciones colectivas. Y si os fijáis, de lo que menos contribuye a nuestra lucha contra el cambio climático está lo de poner luces LED o reciclar. Las administraciones, nosotros los primeros, hemos estado muchos años dando las ideas fáciles de qué hacer contra el cambio climático. Tenemos que empezar a dar ideas difíciles, ideas incómodas, ideas sobre las cuales la gente pueda construir su propia acción. Esto os lo cuento después, porque si no me van a pegar, que me excedo mucho. Pero recordadme que os cuente lo del semáforo y lo de las ranas, ¿no? Que al final es sencillamente que necesitamos a gente que tome estas decisiones, ¿vale? Ahí, hace poco había un estudio de sociología que hablaba de la masa crítica que hace falta para impulsar un cambio en una sociedad, y lo cuantificaban el 25%. Entonces seguro que os han dicho, vale, si lo hago yo pero nadie más lo hace. Esto es lo típico, ¿no? Cuando haces alguna cosa de estas. ¿Vale? Si yo dejo el coche pero nadie más lo hace, bueno, es que alguien tiene que ser el primero. Alguien tiene que ser ese semáforo en verde, porque las personas somos animales sociales. Y hasta que no vemos a alguien hacer algo, no hacemos algo. En el libro cuento el caso, que lo leí en otro libro, de un estudio sobre cómo reacciona la gente a un episodio de incendio. Es muy curioso, yo de verdad que no me lo creía hasta que no me pasó una cosa similar, que es que ponen el alarma antiincendios y la gente no sale. Un edificio de oficinas, ¿no? Era un simulacro, pero nadie sabía que era un simulacro. Y después ponen el alarma antiincendios, ponen humo de verdad, y la gente, hasta que no vea a alguien también salir, tampoco sale. Es decir, la gente se queda ahí como, no, yo hasta que no vea a alguien hacerlo no lo hago. Ostras. Pues a mí me pasó lo mismo en el Museo del Louvre, que estuve hace 2 años, sonó la alarma diciéndonos que nada, que nos fuésemos sin pasar por las taquillas, desalojar inmediatamente, ¿no? No en plan, se está cerrando, no, váyanse ya. Para ponernos en contexto, al día siguiente hubo un atentado. Es decir, que la cosa podía haber ido muy en serio, ¿no? Estábamos ahí después de 2 o 3 horas haciendo cola para una exposición, estábamos como en un pasillo, veíamos ya los cuadros al final y nadie se movía. Empezamos a mirarnos todos súper nerviosos, pero nadie se movía, porque habíamos estado ahí 2 o 3 horas haciendo cola. Y yo estoy seguro que si alguien se hubiera ido, nos hubiéramos ido todos detrás. Pero como aguantamos todos, nos quedamos. Al final alguien había fumado en un baño y no era nada, ¿no? Pero estuvo 5 minutos la alarma. Entonces, tenemos que ser o encontrar esa luz de semáforo, que en este caso, por ejemplo, hay un caso muy claro que es el de Greta Thunberg, que yo tengo mis controversias internas, ¿no? Sobre su papel o sobre cómo se tiene que articular todo esto, pero ella es una luz de semáforo que está haciendo que mucha gente reaccione. Podemos quitar el dinero, los que tengáis dinero, en mi caso yo ya me gustaría quitar el dinero de algún sitio, no puedo. Tenemos que quitar el dinero de los fondos de inversión que invierten en combustibles fósiles. Y si nosotros no tenemos dinero, podemos exigirle a nuestras universidades, nuestras ciudades, que lo quiten. Incluso hay congregaciones religiosas que han quitado, porque invierten, yo esto no lo sabía, ¿no? Pero que han quitado el dinero de esos fondos de inversión. Tenemos que dar batallas legales, igual que se han dado muchas veces en el ecologismo, y lo sabéis, batallas legales por conservación de ecosistemas, de especies, o por contaminación, o por muchas cuestiones, incluso urbanísticas. También hay que dar batallas legales por el cambio climático. Y hay muchas en marcha. Hay niños de Portugal que han demandado a la Unión Europea porque no hizo lo suficiente en cambio climático para evitar los incendios que asolaron Portugal hace unos años. Hay niños de Estados Unidos que han demandado también al gobierno de Estados Unidos. Hay un agricultor peruano que ha demandado a una energética alemana. Esto está cada vez más produciéndose. Hay muchas batallas legales en todo el mundo. Y cuando se empiecen a sentar precedentes, las demás van a ir mucho más deprisa. Y puede ser una cosa como el caso del tabaco. Tenemos también el bucle. Acordaos de que esto va de los bucles que podemos acelerar para luchar contra el cambio climático. El bucle de las renovables. Pero ojo, aquí solo diré una cosa. No nos pensemos que por cambiar un enchufe fósil por un enchufe renovable ya está todo hecho.
¿Qué hacemos con esa energía? ¿Vamos a seguir deforestando, extrayendo materiales, comiéndonos las montañas, fragmentando hábitats? Es decir, no. Tenemos que bajar nuestro consumo de energía, que sea renovable y además pensar muy bien qué hacemos con esa energía. Porque a mí una cosa que me da mucho miedo es que de pronto hay energía por alguna cosa, ¿no? Se implanten las renovables súper rápido y todo el mundo esté como, ¡ah! Estupendo, no pasa nada, podemos hacer lo que queramos, podemos viajar donde queramos, y que en el fondo sea una aceleración del cambio climático más que una mitigación, ¿no? Y por último, hay dos cosas que tienen que ver con la tierra. Una es la reforestación, la restauración ecosistémica, incluso el rewilding, que es una cosa que se está hablando mucho ahora, es decir, la resalvajización de territorios. Se está hablando mucho, por ejemplo, en Inglaterra, de dejar que pasen cosas ahí en la naturaleza y que se restaure ella sola. Hay un potencial enorme. La mejor aspiradora de CO2 que conocemos se llaman árboles o marjales. Por ejemplo, en el País Valenciano tenemos muchísimas marjales que son capaces de almacenar muchísimo carbono. Tenemos que darle espacio a la naturaleza para que nos ayude con todo esto. El problema está que si fragmentamos y si atacamos la biodiversidad, que es otra de las grandes crisis globales, no le estamos dejando capacidad de resiliencia, porque si se la dejamos, responde. El problema es que no se la estamos dejando. Y por último, como os decía, está la cuestión, este bucle, podemos cambiar muy rápido la cuestión de la alimentación. Es decir, hay pocas modas que vayan más rápido que la alimentación. Yo hace 2 años no sabía lo que era la quinoa y ahora no puedo pasar 2 minutos de mi vida sin que alguien diga quinoa. He comido quinoa, he comprado quinoa, esto lleva quinoa. Hasta hay anuncios que no van de quinoa, pero hablan de la quinoa. No sé cuál fue el otro día que lo escuché en Valencia. Esto va muy rápido, podemos poner de moda, y se está poniendo, el reaprovechar, el no tirar, el no desperdiciar comida. Podemos poner de moda el comer menos proteína animal, cosa que deberíamos hacer en general en las sociedades occidentales, porque comemos demasiada proteína animal. Podemos poner de moda el comprar de proximidad, podemos poner de moda las etiquetas que nos indiquen, digamos, la huella ambiental de un producto. Es decir, todo esto son cosas que tienen que cambiar y tienen que cambiar rápido. Y evidentemente todo esto no solo desde la parte del consumidor, sino desde la parte de la distribución y desde la parte de la agricultura, ¿no? Y claro, la gran pregunta y última pregunta, que ya os doy la respuesta aquí antes de hacer la pregunta. La primera pregunta era ¿por qué hemos tardado tanto? La segunda pregunta en realidad es ¿podemos hacer algo al respecto? Y la tercera pregunta es ¿estamos a tiempo de hacer algo al respecto? Que podemos hacerlo, yo creo que es evidente. He intentado comentároslo muy por encima. La gran pregunta es si estamos a tiempo. O sea, es factible a nivel científico, a nivel incluso social. Hay muchas resistencias, aquí yo creo que nadie de los que estamos aquí somos ilusos con respecto a las dificultades, pero creo sinceramente que sí que hay una posibilidad real, hay una ventana de oportunidad aún para hacerlo, pero esa ventana se está cerrando. Yo este libro lo escribí en el 16, en el verano del 16, lo he ido presentando en el 17 y 18, en el 17 podía mantener más o menos el mensaje, el 18 tenía algunas fisuras y reconozco que en el 19 tengo que moldear esto. Porque se está haciendo tarde. Mi mensaje ya no puede ser simplemente, no, aún no es tarde, todavía no es tarde, no. Aún no es tarde, pero se está haciendo tarde. Y es la última vez que podemos apagar el despertador. No sé si os pasa, a mí sí que me pasa, de intentar apagar el despertador todas las mañanas. Ya estamos llegando tarde, es decir, nos van a dar una reprimenda en el trabajo o en la escuela, donde sea. Vamos a sudar para coger el autobús o yendo en bicicleta y probablemente iremos todo el día de cabeza porque hemos llegado tarde. Pero aún podemos llegar. Pero si esta vez no la aprovechamos, es decir, si en los próximos 2-3 años no hay un cambio claro, muy claro, con respecto a las políticas que hacen que las emisiones de CO2 sigan desbocadas, y si en 10-12 años no ha habido una descarbonización muy acusada, estamos hablando de 50%, ahí sí que será tarde. Y sí que será tarde. Y será el momento también de la adaptación. Porque aquí os he estado hablando solo de mitigación, porque creo hay que adaptarse y cualquier ciudad costera como la vuestra se tendrá que adaptar al cambio climático, y cualquier ciudad en realidad del mundo. Pero estamos en el momento de poder pensar la adaptación mientras apostamos mucho a la mitigación, pero igual llega un momento en el cual vamos a tener que desplazar ese eje. De momento yo quiero convenceros de que estamos a tiempo de cambiar las cosas, de que se puede, de que el primer paso es que empecéis a hablar de cambio climático.
y de que todo esto no se tiene que quedar nunca en un aula, en una sala, por muy interesante que sea y por muy a gusto que estemos, sino que tiene que salir fuera, aunque sea incómodo. Así que, nada, eskerrik asko, gracias y hablad de cambio climático, por favor. Bueno, eskerrik asko, Andreu. Yo, desde luego, he apuntado algunas ideas poderosas, sugerentes también, y sobre todo esta última premisa de hablar con el cambio climático, que es algo que, bueno, afortunadamente a mí me toca por mi vida profesional. Intentaré también extenderla a la vida personal o, casi diría, entre amigos. Es el momento, si tienen desde el auditorio alguna pregunta, alguna cuestión que quieran compartir, sí, como siempre pido, pues una cierta brevedad para que podamos participar cuantos más mejor. Pues si levantan la mano, pasará el micrófono aquí en la tercera, cuarta fila. Hola, ¿se oye bien? Sí. Buenas tardes. Se habla de las emisiones de CO2 que ahora nos están en como 415 partículas por millón, me parece. Pero nos habla una mierda sobre las de metano, que creo que están en 2.000 partículas por millón. Creo que son, pues, 4 veces más, vamos a poner, ¿no? Y tengo entendido que esas partículas de metano, en contacto con el oxígeno, se convierten en CO2. O sea, que ese metano, en 10, 20, 30, 40 años, se va a convertir en CO2. Y también tengo entendido que las 415 partículas de CO2 que en este momento tenemos, por 3, si eso sería por 3, la vida en la Tierra sería imposible. No se podría respirar. Entonces ya lo tenemos, esa cantidad. Está en metano. Lo que no sé es eso cuánto va a tardar en ser ese metano en CO2 y nos vamos a poner en 1200 y nos vamos a tomar por culo. Eso más o menos se sabe o no se habla. Y luego creo que has comentado también lo del cerebro humano y tal, ¿no? De neurociencia o neuromarketing pero yo creo que la soberbia, bueno, los 7 pecados capitales, ¿no? Somos unas putas llenas y esto hay que cambiarlo. Los que están arriba solo les interesa forrarse y nosotros somos sus clientes. Comemos su comida basura, enfermamos y vamos a los hospitales y se están forrando toda la industria química, toda la industria farmacéutica, toda la industria alimentaria, y entonces hay que pasar a cuchillo a esta gente. Y hay que empezar, y eso va a empezar a entrar enseguida, en unos 10 años, cuando la cosa se empiece a poner muy mala. Yo creo que algo gordo va a venir de abajo. Entonces, que se pongan las pilas los que están arriba, políticos, que, bueno, ya sabemos cómo son en este país y en el mundo entero. Bueno, ya que lo tengo, perdona, ya que lo tengo yo al lado, sigo. Yo no estoy de acuerdo con él, Perdona, dejamos que conteste y luego ya podemos entrar en un cierto debate. Pero aprovechando que está Andreu aquí, casi... ¿Os parece? Nada, contesto muy breve, voy a intentar ser breve. El metano sí que es verdad que se habla menos. El metano es un gas de efecto invernadero unas 20 veces más potente, digamos, que el CO2. Dentro de esas 20 veces, que es lo que se llama el Global Warming Potential, ya está incorporado, digamos, todas las reacciones que tiene la molécula después de... A ver, te voy a decir, preocúpate y no te preocupes. No te preocupes en el sentido de que ese metano se vaya a convertir todo, digamos, a CO2 y vaya a hacer inhabitable la Tierra. En este planeta ha habido concentraciones de CO2 mucho más altas, mucho más altas de las que tenemos ahora, pero no estábamos nosotros. Ahí está un poco el truco, ¿no? A mí lo que me preocupa es una cosa. A partir de ahora en esta sala igual hay 600, 700, 800 partes por millón. A partir de 900 partes por millón empezamos a tener problemas cognitivos. No muchos, algunos ya los llevan de serio, algunos como el señor Trump y todo esto, ¿no? Pero hay gente que experimenta problemas cognitivos, por ejemplo, en resolución de problemas matemáticos fáciles, a partir de 900. A partir de 1200, 1300 la cosa se pone un poco más seria, ¿no? Entonces, hay algunas voces de alarma
que ya no solo hablan de este mundo inhabitable en cuanto a lo físico, en cuanto a lo geográfico, sino también en cuanto a que, digamos, nos pueda afectar hasta fisiológicamente respirar este aire al que nuestra especie, como especie, no está acostumbrada porque nunca ha vivido con estas concentraciones. De momento, las 400 partes por millón no nos afectan a nivel salud, pero es verdad que sí, y sobre todo, si tuviésemos 1.500 partes por millón de CO2, que es un poco lo que comentabas, la Antártida estaría sin hielo, la Groenlandia sin hielo, os hago el resumen, 70 metros de subida a nivel del mar, esto un erial, en fin, un desastre absoluto, ¿no? Esto, evidentemente, los plazos en los que se daría ya no son de décadas o siglos, sino sería de milenios. Es decir, estamos hablando de que las concentraciones pueden subir ahora, es verdad, pueden subir mucho, pero el efecto, digamos, es una especie de efecto retardado. Lo que pasa es que estamos comprometiendo el futuro, es decir, aquí yo he pasado por edificios que tienen 500 años, pues de aquí a 500 años ya veríamos, ¿no?, si alguien podría pasar por esos edificios. Y, perdona, respecto a lo otro, has comentado uno que me parece lo de los pecados, ¿no? En particular el de la soberbia, aparte evidentemente del de la avaricia, que yo creo que todos lo tenemos muy claro. El de la soberbia para mí es crucial, porque hay mucha gente que incluso de muy buena fe me dice, es que no puede ser que o sea, hay una vertiente doble de la soberbia, ¿eh? La primera es una soberbia inversa, es decir, no puede ser que los humanos podamos causar este problema, ¿no? Esto es inviable, ¿no? Esto del mundo, o bien porque lo ha creado Dios y tal, o bien porque es un mundo que lleva aquí 4.000 millones de años, nosotros no tenemos capacidad para modificarlo. Es una falsa humildad que después se entronca con la otra soberbia, que dice, bueno, en cualquier caso, si la hemos liado nosotros, pues también nosotros seremos capaces de solucionarlo, ¿no? Es decir, podremos hacerlo. El problema está en que no hay una concepción real de qué está pasando, qué es una dinámica atmosférica. Por ejemplo, es muy difícil de explicar esto de nos quedan 12 años. Muy difícil, porque uno piensa que, bueno, pues si lo hacemos mal, pues ya lo haremos bien. Y si se cae algo, pues ya lo construimos de nuevo. En esto estamos cambiando cosas tan grandes que ni nosotros tenemos la capacidad, esto es muy difícil de asumir, ¿eh? Tenemos la capacidad de estropear cosas que no podemos arreglar. Y ese es el quid de la cuestión. Entonces, antes de no poder arreglar algo, mejor no lo estropeemos. Y ahí viene un poco esa soberbia. Y me callo ya por si alguien más. Hola. Bueno, yo venía a decirle, medio de broma, que no estoy de acuerdo con ese planteamiento así tan belicista, o no sé cómo llamarlo, tan agresivo. O sea, a mí lo que más me preocupa de todo es un caos que se pueda generar a 15, 20 o 25 años vista y que no seamos capaces de organizarnos bien. O sea, que sea el que más fuerza tenga o el que más pise, etcétera. O sea, me da más miedo ese caos desorganizado, de sálvese quien pueda, que eso. Y yo no iría en esa situación. O sea, a mí más me parece que hay que trabajar, como decías tú, de hablar y empezar a darnos cuenta de que es verdad. Pero yo llevo 4 años intentando que los políticos municipales se pongan, o sea, de medio ambiente, se pongan en la cabeza del planteamiento urbano ciudadano de, oye, que tenemos un problema gordo a 20 años, vamos a movernos ya, pero que hicieran de semáforo verde y por aquí. O sea, escurren el bulto todo lo que pueden. O sea, yo un poco iría por ahí, o sea, en ese otro plano. Gracias. Ahí has dicho una cosa también muy, muy importante, que es, de hecho, ahora se está hablando más que de cambio climático, habréis visto que se está empezando a generar otra terminología de shock climático, caos climático. Al final lo que se describe, esto no es un cambio como los que ha vivido este planeta muchas veces, sino que es un shock, es muy rápido. De hecho, uno de los grandes problemas del cambio climático es que es súper rápido. Es decir, claro que el clima cambia otras veces, a un ritmo unas 1.000, 10.000 o 100.000 veces más lento. El problema es que es súper rápido. Y eso provoca, como tú dices, os puede provocar un shock. Al final lo que está en juego, esto nos tenemos que hacer la idea, aunque también sea muy duro, lo que está en juego es si esa transición que se va a producir será en forma de shock o en forma de transición que de alguna forma intente no acrecentar las desigualdades y, de hecho, pueda intentar, digamos, limar las desigualdades. El cambio climático es un problema de desigualdad, fundamentalmente en el uso de recursos, en esta cosa común que es la atmósfera, a nivel territorial.
por supuesto, a nivel dentro de un propio país. Y al final lo que está en juego es si las élites se pueden salvar en sus barcos salvavidas, que te aseguro que tienen. Cuando digo barcos no me refiero a esto de irse al espacio, esto es inviable. Es decir, tienen sitios, digamos, o pueden tener búnkers, o pueden tener refugios, están construyendo algunas comunidades de estas ultra fortificadas en Estados Unidos. Bueno, ya habéis visto en Brasil las típicas imágenes, ¿no?, de las favelas frente a los edificios de gente pudiente. Y al final esto lo que está en juego es si acabamos como Mad Max o acabamos en otro escenario menos desagradable. Lamentablemente, por el camino por el que vamos, que es el de no afrontar las cosas y ponernos una venda en los ojos, vamos directos a Mad Max. Y esa es una de mis principales preocupaciones. ¿Que habrá cambio climático? ¿Que habrá que adaptarse? ¿Y que habrá sufrimiento? Sí. Lo que yo quiero es que la mayor carga de sufrimiento la tengan aquellos que son más responsables del cambio climático y aquellos que más pueden asumir esa capacidad de sufrimiento, no los más pobres. Como decía mi profe de historia, poca ropa. Al final, a pagar poca ropa. Pues no. El problema es que estamos en un momento muy, muy complejo para trasladar esto, porque encima el cambio climático no es ni siquiera el único ni el más importante de estos temas que genera este tipo de tensiones. Perdón. Bueno, a ver. Era solamente, hemos pasado las elecciones recientemente y a todos nos ha llegado a casa un montón de propaganda. Bueno, yo me he molestado un poco en leer pues, los programas electorales pues, de los partidos políticos. Y sí se puede ver que, bueno, que hay esa preocupación, tanto en partidos aquí, yo lo he visto en el PSOE, lo he visto en el PNV, como han mandado, ¿no?, una preocupación que dicen por el cambio climático, tal, cual. Pero luego te das cuenta, en nuestro caso, por ejemplo, en Guipúzcoa, que te montan una incineradora. Te montan una incineradora y a la vez te están hablando pues, de cambio climático. Y luego te das cuenta que es imposible entablar una conversación con ellos, porque aquí, por ejemplo, en Guipúzcoa tenemos un plan perfectamente estudiado, hecho por expertos, que lo ha hecho Gurasos, un plan alternativo hoy en día a la incineradora para tomar otro camino que sea mejor para todos. Pues ni lo quieren leer. Hemos llegado a ese punto que ni lo quieren leer. Entonces, te encuentras con unos políticos que te están vendiendo una foto, que están muy preocupados, pero que luego a la ciudadanía la dejan completamente aparte. A mí, que esta es una pregunta, digamos, que de alguna forma en cada sitio de una forma distinta, ¿no?, pero se acaba repitiendo esta sensación de sí, buenas palabras, y ahora que hemos estado en un periodo electoral encima más, que os voy a contar, pero pocas acciones, ¿no? A mí esto, y disculpa que pego un pequeño rodeo, y por eso decía que antes tenía ciertas contradicciones internas con el tema de la emergencia climática, con el tema de las manifestaciones. Al final, Greta Thunberg le han ofrecido hablar en el Parlamento Europeo, en el foro de Davos, y de alguna forma es como que se ponen la medalla de mira qué buenos que somos, cómo nos importa esto, que hasta traemos a esta chiquita antisistema aquí, ¿no? Ay, pobrecita. Además con un tono muy, muy paternalista, ¿no?, muchas veces. Y después ahora se está hablando de declarar la emergencia climática. El otro día lo hizo Cataluña. No sé si aquí se hará desde el Ayuntamiento, desde la Diputación, A mí me parece una cosa que puede iniciar la conversación climática, pero me parece que puede provocar más frustraciones que alegrías y que, sobre todo, que vinculación de la ciudadanía. Porque claro, tú dices, estamos en una emergencia, imagínate, Vale, pues uno en una emergencia, ¿qué hace? Echar a correr, hacerlo. O sea, es decir, uno en una emergencia lo que hace es hacer lo que haga falta, sin atener a coste político, digamos, de cerrar una incineradora o de bloquear esto, de hacer lo otro, tomar una medida valiente o tal. Entonces, lo que no puedes hacer es decir, declaro la emergencia, pero actúo como si no hubiera una emergencia. En este caso de aquí, que no conozco, sí que es verdad que el problema que yo me he encontrado, fíjate que más que ser el semáforo verde, que lo decía antes el compañero también, es el de transversalizar esto. Yo sí que he llegado a convencer a alguna gente, a un decisor y tal, pero el problema viene cuando ya no es el de medio ambiente el que toma la decisión, sino que son temas transversales, o son temas que involucran a muchísima gente, temas incluso de salud, temas de infraestructuras. En Valencia, por ejemplo, y lo reconozco, incluso con un ayuntamiento, digamos, que tiene sensibilidad ambiental, hay 3, 4 temas de cuestión urbanística
que están provocando muchísimas tensiones y también a nivel climático. De hecho, una de las críticas más fuertes que se le ha hecho al actual consistorio por parte, digamos, de lo que sería la izquierda o el movimiento ecologista tiene que ver con el cambio climático y con una cuestión de infraestructura verde, etcétera. Entonces, es verdad que es muy complicado llegar a que cambien una decisión. Pero a mí lo que me molesta es sobre todo el doble juego. Es decir, esto es súper importante para nosotros, es central y después no actuar como tal. Para eso tenemos que estar los ciudadanos. Yo intento actuar a veces como ciudadano en vez de como personal laboral del ayuntamiento. A veces no resulta fácil, pero tenemos que estar vigilantes y sobre todo exigentes. Yo siempre se lo he dicho a la gente, digo, yo quiero que critiquéis, no quiero que digáis, ¡ay, qué bien! Esto fantástico, ¿esto lo habéis hecho? Sí, cuando hay algo bien hecho, también está bien que se diga, porque entonces te anima a seguir. Pero después hay decisiones muy macro, vamos a decirlo así, como la incineradora, que no sé de quién depende en este caso, que yo reconozco que son muy complicadas de cambiar y ahí es verdad que todos pueden estar muy comprometidos. Y te hago un pequeño inciso. Muchas veces, ahí sí que me he encontrado, que realmente dicen el cambio climático, evidentemente hay unos que lo hacen por postureo, pero el cambio climático es muy importante, pero es que no saben lo que es el cambio climático. Se creen que es dejar el coche en casa un día a la semana o apagar las luces. Ese también es uno de los problemas, que igual no ven la relación entre la agricultura y el cambio climático. En Valencia, por ejemplo, se han quedado casi un millón de toneladas de naranjas en el suelo, aparte de por otras cuestiones agrícolas y de comercio y la Unión Europea, etcétera. También es un uso nefasto de los abonos, del agua, de la tierra, de un mogollón de cosas, ¿no? Es decir, eso también es cambio climático, pero nadie lo ha identificado como cambio climático, ¿no? O muchas otras cosas. Al final, cuando ellos perciban que eso también es cambio climático y que a nosotros nos importa, porque eso también es otra, y aquí nos tira a nosotros un poco el látigo. Decimos que nos importa, estoy seguro que en tu caso es así, en el caso de muchísimas otras personas que hay aquí, pero hay mucha gente que dice, no, yo decidiré mi voto en función de la cuestión ambiental, en función del cambio climático. Al final no es lo que más decide el voto de la gente. Y eso había un estudio en la Unión Europea que salió hace poco, que yo me reía de ese estudio, que decía, el 80% de los españoles dicen que condicionan su voto o que lo primero que consideran con su voto o algo así es el cambio climático. Y digo, por favor, esto que se ha fumado la persona que ha escrito esto. Es decir, también depende a nivel sociológico, que es una cosa muy chula cuando estudié sociología en la carrera, cómo se hace una pregunta, cambia mucho. Es en plan de, ¿a ti te importa el cambio climático para votar? Hombre, sí, escucho lo que dicen. O, dime los temas que te importan para votar y que tengan que salir de forma espontánea. Ahí verás como el cambio climático no sale más que 3 veces. Entonces, nosotros también tenemos que ser exigentes con nosotros mismos, porque a veces queda muy bien y, pues eso, ser exigente, decir, cambio climático, esto, lo otro. Los políticos no sé menos, que en algunos casos hay que decirlo, pero tenemos que aplicárnoslo y hay veces que encontrar ese equilibrio es complicado, sinceramente. Y yo no tengo ahí ni la receta ni la respuesta, ojalá, ¿no? Pero como le dije el otro día y acabo a una amiga, digo, las contradicciones propias, que tengo muchísimas, y las incoherencias, son el espacio de debate conmigo mismo y son el sitio donde aprendo y donde avanzo. Entonces, el día que no tenga contradicciones, sinceramente ahí me preocuparé. De momento las sigo teniendo. Allí atrás hay dos, en la última fila. Hola, gracias por tu charla. Una cosa, dices que hay que hablar de cambio climático, pero ¿cómo? Porque yo en mi entorno me dicen, ya está la pesada, no sé qué, siempre con el mismo rollo, no sé qué. Entonces, pues ¿cómo? Esa es buena. A mí me han llegado a tirar un gin tonic encima a las 2 de la madrugada por seguir hablando de cambio climático. A ver, es verdad que es muy complicado porque es entrar, digamos, en frío a una conversación sobre cambio climático, eres el bajonero o la bajonera, les vas a deprimir, va a ser esto no se puede hablar de esto. Pero al final resulta que sí que se puede hablar y que todo el mundo tiene enganches. Yo quería hacer, desde la fundación, desde mi fundación, una especie de batallones climáticos de gente ahí que saliese a adoctrinar, en el mejor sentido de la palabra, al personal. Pero no, en serio, dar unas pautas
de tipo de mensajes o de información, dónde lo pueden encontrar, para que fuese gente que tuviese un mínimo kit de preparación. Esto el colectivo contra el diluvio, que es de Madrid, lo hizo muy bien las Navidades pasadas, que hacía un kit de emergencia para la discusión familiar con el cuñado, ¿vale?, sobre el cambio climático. De hecho, uno de los integrantes de este colectivo, Héctor Tejero, ha publicado ahora mismo un libro junto con Emilio Santiago, que se llama ¿Qué hacer en caso de incendio?, que yo os lo recomiendo, me llegó hace 2 días, lo estoy empezando y va un poco de esto, ¿no?, de qué hacemos. ¿Cómo hablamos? Hablamos con referentes cercanos. Lo que no te van a escuchar nadie es sobre, ¿habéis visto el oso polar, el no sé menos? Eso no te va a escuchar nadie. Pero el día que salga una noticia como de la cerveza, del vino, del chocolate, yo tengo recopilado un listado, digamos, de noticias, habitualmente de gastronomía, no sé yo por qué, sobre cosas que nos pueden afectar, ¿no? O incluso de fiestas de pueblos. En Besalú, en un pueblo catalán, han tenido que cambiar la fiesta de la vendimia porque se les ha avanzado tanto la fiesta de la vendimia que les ha coincidido con las fiestas y tal, entonces han tenido que separarlo porque, claro, primero hay que vendimiar y después hay que tener la fiesta, ¿no? Entonces, hay que empezar a encontrar esos referentes y a ver el cambio climático en todo, sin obsesionarse. Es decir, también hay que compartir, una cosa que yo animo mucho a la gente, es a compartir, igual que compartimos recetas o recetas incluso de tuppers en el trabajo, ¿vale?, que muchos comemos de tupper, lo que sea, pues compartir recetas climáticas o recetas, digamos, contra el desaprofitamiento, y yo me dice en Valencia siempre, perdón, el desaprovechamiento, el desperdicio alimentario. A compartir, digamos, recetas también de cómo cocinar con baja energía, que eso se puede. Hay una guía de Codes gratis en PDF que se llama Manual o Recetas por el Clima o algo así, que te pone incluso la huella de carbono de cada receta o de compra del mercado. Hay que usar el humor. En mi libro, por ejemplo, el prólogo lo escribe un humorista, porque yo se lo pedí, no un científico, un compañero, un tal, que podían tener más. Yo quiero salir de mi ámbito habitual y entonces dije, bueno, pues un humorista, que además es bastante conocido allí, ahora está en la tele, tal, no sé menos, y el hombre hace ahora a veces chistes de cambio climático, ¿no?, gracias a que yo se lo metí en la cabeza. Entonces hay que usar el humor o incluso las canciones, así como quien no quiere la cosa en una casa, en lo que sea, estás ahí con Spotify y tal, oye, voy a poneros una canción, y les pones Aprender a despedirse de los glaciares de Jorge Drexler, por ejemplo. Entonces dices, es que los glaciares, es que hay que aprender a decir adiós, ¿no? Hay que usar el turismo también, las fotos de viajes aburridas, que igual no sé si a ti te pasa, pero a mí sí que me pasa, que algunos amigos, mira dónde he estado, por eso ya no estoy en Facebook, porque es todo fotos de viajes súper chulas, ¿no? Pues también hay que comentarlas con una vertiente climática. Al final, no es tanto dar la turra y ser un chapas como yo, monocromático con el cambio climático, sino de cuando veas un enganche, tampoco sin agobiarte y sin digamos, ser la pesada, pero cuando veas un enganche, especialmente si en ese enganche puedes meter algo útil, tipo recetas o trucos de ahorro de energía, etcétera, o gracioso, inténtalo. Y sobre todo sé flexible, mira a ver cómo reacciona la gente. Y prueba en entornos incómodos. A veces funciona. Yo el otro día estaba en la peluquería y acabé hablando yo no me tiño el pelo, ¿no?, pero me estaba vendiendo teñido sostenible del pelo, no sé, tinte sostenible del pelo, tal. Y después hablé hasta en la carnicería, que es un sitio muy poco propicio para hablar de cambio climático, pero lo conseguí, porque al final le metí el mensaje de, a mí me gusta mucho la carne, pero como muy poca. De hecho, desde enero de 2018 no he comprado ternera en una tienda. Sí que es verdad que he comido, pero claro, cuando yo fui a mi carnicero, acabé hablando de esto y el mensaje que le colé es, no, mira, es que yo vengo aquí, vendré poco, pero porque sé que tú lo tienes muy bueno, pues es verdad, y quiero aprovechar y quiero ser consciente de lo que estoy comiendo, no quiero comer ternera por comer ternera. Entonces casi que le estaba haciendo un halago diciéndole que iba a ir menos a comprar, ¿no? Hay que probar y a veces me ha salido mal o sencillamente hay veces que he deprimido al personal, porque no ha sido inevitable, ¿no? Han habido pues eso, unas declaraciones de alguien o unos informes como el de la biodiversidad y hay días que te pilla con pocas fuerzas. Y por eso, de hecho, ahora uno de los campos más bollantes de todo esto es el de la psicología ambiental, porque hay psicólogos que se están dedicando a tratarnos, a la gente que nos dedicamos a esto, porque al final acabamos un poco tarados y quemados, como podéis ver en este caso. Se habían levantado la mano, eso es. A ver, hola,
buenas tardes, gracias. A ver, la gente de la calle reciclamos poco y mal, pero es que la mitad de lo que reciclamos no va precisamente a nada, o sea, no se orienta esto, sino que va al desguace general. Yo voy al ayuntamiento a pedir permiso para poner una placa en mi terraza y me lo niegan. Un coche que ahora me van a dar, o bueno, no me van a dar porque no voy a pedir, una subvención para cambiarlo sin haber acabado la vida media del anterior, que voy a contaminar más desguazándolo, trasladando el desguace, dando un barco que lo lleva a contaminar a no sé dónde, que encima el coche híbrido, no sé si nos dirás, pero si no estoy equivocada es una estafa. O sea, la pila no dura nada, contamina más fabricar la pila que no sé qué. Encima, como el motor pesa, consume mucho más. En fin, etcétera. Creo que me siento estafada. Vale, gracias. Voy a tratar de desestafarte un poco, aunque no sea... A ver, es verdad, yo aquí no puedo hablar con conocimiento de qué pasa, pero es verdad que hay una cantidad de mitos urbanos, de mitos en general y bulos sobre la basura espectaculares. En general, si uno echa el plástico o una botella de lo que sea, ¿no? o el vidrio o una lata al contenedor pertinente, acaba en el sitio que toca. Eso es verdad que puede haber un porcentaje ínfimo, que al final es un porcentaje que sí que se ha acrecentado muchas veces, o hay un vídeo y de pronto se circula, o lo de la Expo 92, que dijeron que todo iba al mismo sitio, etcétera. Ha habido malas prácticas, claro que sí, y en vertederos, y os aseguro que en el País Valenciano os ganamos, porque teníamos una mafia montada en los vertederos que, vamos, alucináis. Parecía Los Soprano, bueno, Los Sopranos se quedaban cortos. Entonces, es verdad, pero también es verdad, y yo ahora conozco el mundo de los residuos más de cerca, que si tú depositas algo donde toca, acaba yendo al sitio. Hay una fórmula mejor para asegurarte de que no se pierda, que es no consumirlo. Es decir, la botella que mejor se recicla es la que no se produce. También es cierto que hay determinados usos para los que los necesitamos o que, bueno, no vamos a pasar de consumir nada de botellas al día, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, en Valencia, cosa que la gente me mira como si fuera un suicida, bebo agua del grifo. En Valencia tiene mucha cal, no está muy buena, vamos a decirlo así, pero yo bebo agua del grifo, claro, yo bajo mucho menos a reciclar, ¿no? a tirarlo ahí. Aparte de que me gasto menos, ahorro dinero, ahorro en dolor de espalda de subir el agua. Al final, la basura, que es un grandísimo problema, tiene que enfocarse no solo por el reciclaje, sino por la reducción. Y reciclaje, cuidado, porque el problema también está en que mucha gente tiene la concepción de que las cosas se materializan y si encima las tiras donde toca, es como que no contaminan, ¿no? El reciclaje consume energía, consume agua, provoca desechos, provoca microplásticos, por ejemplo, en el proceso. Es decir, lo que hay que ir haciendo es el concepto de, vale, reciclar, hay que reciclar, pero de alguna forma es el último paso. Es decir, es cuando ya hemos rechazado, hemos reducido, hemos reclamado, hemos rediseñado los envases, hemos reutilizado y luego ya al final, si eso ya lo reciclamos, ¿no? Pero te aseguro, a ver, igual me la lío aquí, ¿no? Pero te aseguro que en general a nivel de residuos, y hablo, te diría que casi a nivel de todo el Estado, funciona relativamente bien. Es más, te diría que funciona demasiado bien para lo que hay, porque algunas plantas de triaje son, en fin, una cosa... Pero ahora, cuando se van construyendo nuevas, por ejemplo, en el País Valenciano hemos construido dos, han construido dos, que son una maravilla. Incluso si van al contenedor del resto, allí nuestro color es gris, aquí no sé cuál será, incluso si van al contenedor del resto, muchas veces lo recuperable se recupera. Es decir, el gran problema fundamental es separar lo seco de lo húmedo. Aquí tenéis orgánica. Ese es un paso fundamental, lo seco de lo húmedo, eso sí que se separa muy mal. Es decir, cuando tiramos cosas húmedas en el de resto o en otros, ahí estamos generando un problema. Pero mientras separemos seco y húmedo, ten la seguridad de que hay un porcentaje muy elevado
que se recupera. Otra cosa es que hay mucha gente que no se para. Y esto es un poco como, yo qué sé, como el que vota algún partido innombrable, ¿no? Que dices, nadie conoce a nadie, pero al final los votos están ahí. Pues esto también pasa así, ¿no? Yo tengo amigos que de pronto un día en su casa estoy ahí y lo tiran todo, y yo digo, oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y me dice, no, es que me da pereza. Entonces es de gente que no te lo podrías imaginar. Es decir, que parte de lo que va donde no toca no es porque no se haga bien el trabajo a posteriori, digamos, de la empresa o del consorcio, lo que sea, sino porque también hay mucha gente que no lo reconoce, pero no lo separa bien. Y por último, siendo breve, a mí me conocen por mi manía al coche eléctrico, en particular al coche híbrido. El coche híbrido, si yo hubiera venido en híbrido hasta aquí, hubiera consumido el doble de lo que he consumido. Yo no toco el coche en ciudad, con lo cual el híbrido es una estupidez, para mí, en mi caso, y hubiese consumido el doble y hubiese emitido más CO2. No tiene sentido en mi caso. Es un apoyo muy puntual que en algunas ciudades puede tener un cierto sentido, pero fijaos que lo que están haciendo, fijaos en los anuncios de coches, yo estoy haciendo una recopilación, fijaos que lo que están haciendo es vendernos el acceso a las ciudades. Fijaos que no venden que el coche es bonito, potente, seguro, fantástico, maravilloso, el equipo de música, no. Fijaos en los híbridos y en los eléctricos, pone con distintivo eco, con etiqueta eco, te permite el acceso a la ciudad. Hay un Hyundai que puso una lona en Madrid que era el coche para cuando no te dejen ir en coche. En el fondo no lo están gastando como tecnología, sino como una especie de peaje que acrecenta las desigualdades. Por eso yo estoy tan a favor de restricciones bestias del coche para todos. Me da igual que te puedas comprar el último modelo de Mercedes eléctrico, es que no vas a poder entrar, ¿no? Porque aparte el coche eléctrico también depende de dónde coge la energía. Si la coge de una central de carbón, igual está contaminando más que un diésel. Después el coche eléctrico o híbrido también ocupa espacio. No olvidemos que el coche en las ciudades también es una batalla por el espacio ciudadano. También genera emisiones del propio rodaje, los frenos, etcétera. También genera accidentes, también genera atascos. Es decir, no pensemos que vamos a cambiar un enchufe por otro, ni un coche de combustión interna por un coche eléctrico, todos, porque aparte no hay suficiente litio para hacer pilas para todos los coches. Y igual en un futuro, con investigaciones, ¿verdad?, que se está investigando con el sodio ahora mismo, que el sodio es muy abundante, evidentemente, pero está muy complicado. Y sobre todo las pilas, evidentemente, hay que rehacerlas, Ahora es un poco... Tenemos muy pocas pilas que gestionar de coches, porque hay muy poco trayecto de coche eléctrico, ¿no? Pero de aquí 20 años, cuando tengamos ya muchos coches eléctricos o híbridos en el desguace, ostras, pues gestionar esas baterías va a ser complicado. Espero que se pueda hacer, ¿no? Y que se pueda recuperar, pero va a ser complicado. Entonces no es ninguna panacea, tampoco. Perdona, en la parte de atrás han levantado la mano hace más rato. Yo desde aquí tengo una visión un poco más general, luego ya vendremos a la parte de adelante. Es que ricasco. Buenas tardes. Bueno, en esencia de acuerdo con la idea general que has planteado, pero yo me parece que no es bueno, no estoy de acuerdo en animar a la gente a que hable sobre cambio climático. A mí no me gusta esa terminología, cambio climático. De hecho, me ha llamado la atención, para empezar, que el título de la conferencia, bueno, aquí la verdad es que veo cambio climático, pero en Internet vi que se refería a calentamiento global. Bueno, a mí eso me suena súper antiguo y como ya totalmente sobrepasado, porque precisamente nos basamos en modelos. Hay algunos que hablan de enfriamientos locales, etcétera, etcétera. Bueno, no sabemos realmente qué va a pasar, ¿no? Sabemos que hay un cambio, que está sucediendo un cambio que afecta al clima, eso es indudable. Pero al final, cuando hablamos de cambio climático, nos estamos refiriendo a algo bastante abstracto, un fenómeno tan sumamente complejo que puedes, bueno, es que según los modelos que se hagan, las variables que emplees, bueno, puedes obtener una cosa, bueno, en fin. Y encima siempre los escenarios son 2050, como pone ahí, 2100, 2200, o sea, nos queda bastante lejos. Sin embargo, a mí me preocupa el cambio que está sucediendo y que todos somos testigos en nuestro día a día, que puede ser, pues por ejemplo, el del cambio del uso del suelo, del territorio.
por poner un ejemplo que has empleado tú, el niño portugués que demanda a Europa porque atribuye al cambio climático los incendios de los eucaliptales. Pues me parece un gesto súper tierno, pero en realidad pues yo creo que se pierde un poco, porque ese incendio se debe mayoritariamente por la política forestal. Aquí también, ¿qué nos está pasando con los pinares, las plagas, el monocultivo, todo eso? ¿Eso es el cambio climático? No, eso es el cambio de usos del territorio. Estamos perdiendo, bueno, todo el estrato rural, la agricultura, en fin, todo eso que protege la Directiva de Hábitats a nivel europeo. Todo eso está desapareciendo. Con eso están desapareciendo las especies, están desapareciendo, bueno, va a afectar a la calidad del aire, está afectando a la calidad de las aguas. Eso es algo que está sucediendo ya. No es un escenario futuro, no es una predicción, un modelo, no, es una realidad y, bueno, y de eso sí podemos hablar todos. Me parece muy chula tu pregunta y tu reflexión. De hecho, me gusta que lo saques. A ver, me voy a explicar. Cuando digo que quiero que habléis de cambio climático, evidentemente quiero que posicionéis este tema. Y yo estoy observando un fenómeno que es el de la banalización del cambio climático, cuando todo es cambio climático, ¿vale? Y esto evidentemente no daba tiempo, pero es como que esto por el cambio climático. Yo estoy de acuerdo contigo con el tema de los niños portugueses, es muy tierno, me parece un buen gesto y creo que saca el tema. Evidentemente no es culpa del cambio climático. De hecho, yo empecé como investigador en el Centro de Investigación sobre Desertificación del CSIC de ahí de Valencia. Justamente mi tesis iba a ir de cambio de usos del suelo. Y se ven, en fin, se ven con las capas que va superponiendo, se ve que es una de las bases, no solo esa, ¿no? Pero de los cambios que están produciendo. Y después cuando estudié, digamos, especies animales, porque en la tesis el problema que hay habitualmente son especies invasoras, fragmentación de hábitat, cambio de usos del suelo, la gestión silvícola. Es decir, tenemos lo que es el cambio global. ¿Cuál es mi problema? Y os voy a ser completamente honesto. Que si yo ahora empiezo a hablar de cambio global, la lío. O sea, la lío, para empezar, estamos aquí hasta las 12, no ahora, sino en la charla, sino que mucha gente necesita, digamos, un target, una cosa a la que dirigir la atención. En este momento es el cambio climático. El cambio climático es la punta del iceberg de un cambio brutal que se está produciendo a nivel planetario en muchos más sentidos que la química atmosférica, evidentemente, y que sobre todo, y es como tú dices, viene derivado de unos cambios en cómo gestionamos el suelo, en qué ponemos encima del suelo y en qué le hacemos, ¿no? De hecho, hay un libro ya del siglo XIX que habla de el hombre como agente geológico. Es decir, esto de alguna forma se viene hablando desde hace tiempo y yo reconozco que he escogido conscientemente hablar de cambio climático como una parcela de ese cambio global, porque he visto, igual es que yo no sé, lo digo de verdad, igual no sé hacerlo bien o no sé ligarlo bien, veo que cuando hablo de cambio global la gente de pronto relativiza el cambio climático, porque es una amenaza a muy largo plazo, que ahí también tienes razón, que por eso nos cuesta mucho, y desconecta, ¿no? Sobre la terminología, y por no alargarme mucho, es verdad que ha cambiado muchas veces. Al principio estaba lo del global warming, el calentamiento global, que de hecho estudios recientes demuestran que la gente se ve mucho más impelida, bueno, mucho no, pero más impelida a actuar cuando escucha calentamiento global que cambio climático. ¿Por qué? Porque el calentamiento global te da una sensación de agobio, ¿no? Y el cambio climático es como, bueno, siempre ha habido cambios climáticos. De hecho, el Guardian, el periódico inglés, sacó la semana pasada una especie de nueva guía para hablar de cambio climático y propone hablar de global heating, es decir, es que esa palabra no la tenemos, ¿no? Cocedura global, ¿no? Nos estamos abrasando globalmente un poco, en vez de global warming, ¿no? Y es verdad que podemos llegar a confundir a la gente, ¿no? Porque ahora también he dicho antes lo del caos climático, lo del shock climático. Es decir, estamos en un momento en el cual hay que pensar si la terminología importa mucho o poco. A mí me importa en el sentido que me permite hablar. El cambio climático a nivel científico, entiendo yo, es la mejor forma de describir lo que está pasando, es decir, es un cambio en el clima con ciertas incertidumbres futuras, como tú has apuntado. Pero, evidentemente, para mí el cambio climático es una parte del cambio global. Hasta el momento, además, si te fijas, hay muy pocos libros a nivel divulgativo
del cambio global, hay uno de Duarte, del CSIC, que no está mal, pero porque la gente se siente abrumada cuando hablas de la cantidad de cosas que tenemos por delante, desde cuestiones como el fósforo, que será algo esencial, bueno, es algo esencial para la agricultura y ya veremos qué hacemos de aquí unas décadas, hasta cuestiones como estabas planteando tú. Muchas de las cosas, esto en el País Valenciano se ve. Cuando hemos tenido riadas, el cambio climático, no, perdona, aquí ha habido riadas siempre, hay ramblas secas. ¿Qué pasa? Y eso sí que se está comprobando, que el cambio climático está aportando combustible para esos fenómenos que se venían produciendo. Es decir, esos incendios, o grandes incendios sobre todo, este verano hubo un incendio no muy grande en el País Valenciano, pero fue como el de Portugal y el de Grecia. Hubo unos movimientos convectivos horribles, se desplomó después la especie de columna de fuego, estuvieron a punto yo creo que de morir varios consejeros porque estaban en el puesto de mando avanzado y los pilló, se fueron cagando leches, pero una cosa espectacular, porque era un comportamiento de incendio de sexta generación que no se había visto. Entonces, incendios ha habido siempre, la culpa de un incendio ahí es de la planificación de usos del suelo y de muchas más cosas, pero ese combustible extra que está haciendo que algunos fenómenos cambien o sean más intensos, sí que viene dado, o parece que viene dado por algunos estudios que he estado leyendo, por el cambio climático. De todas formas, al final, yo lo que necesito a nivel divulgativo, esto es una cosa que mis compañeros lo llevan regular, yo también lo llevo regular, pero lo intento, es disminuir la complejidad. Es decir, yo sé que para hablar de cambio climático, para hablar de estas cosas, me dejo cosas fuera. Y eso que estoy aquí ya un buen rato, y me sigo dejando muchas cosas fuera. Cuesta mucho, pero hay que intentarlo. Entonces hay que, por ejemplo, tu pregunta ahora me acaba de dar la chispa, la idea para, en las próximas charlas, mañana estoy en Zaragoza, pero más, apuntar, aunque sea en 20 segundos en algún momento, que no todo es cambio climático, que no hay que banalizar el cambio climático, porque claro, ahí corremos el peligro, cuando todo es no, eso es el cambio climático, eso es el cambio climático, entonces no haces nada con las invasoras, con las infraestructuras. Hemos construido claro, es que allí es muy claro, allí es una cosa. Sí, yo creo que ha quedado clara, que son facetas de un problema común. Había por aquí. Dada la transformación del clima, me gustaría saber tu opinión sobre si tiene sentido hoy en día construir una incineradora. A ver, voy a ser muy sincero porque yo no controlo mucho. El problema, leí, porque antes escribía un blog de cosas de medio ambiente y tal. El último artículo que me leí, revisé un poco para escribir un post hace ya bastantes años, sí que apuntaba sobre todo a problemas de salud, ¿vale? A que en las 8 incineradoras que creo que había en España se detectaba un número de determinado tipo de cánceres superior al de la media, que no era estadísticamente explicable si no es que hubiera una causalidad. Eso es lo último que yo leí. Entonces, yo no te puedo contestar a nivel de salud, más allá de eso. Sabiendo también, yo estuve de estancia predoctoral en Japón y me sorprendió ver, ahí tienen 3.000 incineradoras, algunas en mitad de las ciudades, que es una cosa como muy loca, ¿no? Y además separan todo, o sea, hasta no tienen papel, tienen
contenedor de revistas y contenedor de periódico, que es como, claro, el papel es distinto, ¿no?, de una cosa a la otra, pero... Y después lo acaban quemando todo, la mayor parte de las cosas. El problema es que quemar bien, quemar de forma eficiente y quemar sin residuos peligrosos es muy caro también. Hay unas incineradoras, que esto es de lo último que leí, que son de plasma o algo así, que suben la temperatura como a 15.000 grados y entonces ahí después, bueno, pues minimizan mucho las emisiones tóxicas. ¿Tiene sentido o no? Tengo una amiga que vivió en Dinamarca y la calefacción de gran parte de donde vivía ella era en base a la incineradora. Entonces, calentaba el agua y se ahorraban en calefacción. Sinceramente, tengo mis dudas, porque, por ejemplo, si hay cosas que no quemas, depende, pero si hay cosas que no quemas y ahora se ha descubierto que los plásticos, cuando se almacenan o tal, también emiten etileno y otros compuestos orgánicos que contribuyen al calentamiento global. Entonces, igual no los quemo, pero tampoco los he reciclado y se quedan en un vertedero y acaban emitiendo más que si los hubiera quemado, ¿no? Sinceramente, ahí el balance, yo no sé hacerlo. A mí me gustaría pensar que las incineradoras, por cuestión de conflictividad social, por cuestión de gasto energético, por cuestión incluso de salud, no fuesen necesarias. Pero sinceramente, en los próximos 10 años dudo mucho que no vayamos a seguir viendo este tipo de debates. En el Plan Integral de Residuos del País Valenciano, que se acaba de aprobar hace un par de semanas, se vetan las macroincineradoras. Entonces, no sé si eso significa que vamos a ir a instalaciones más pequeñas o controlables, o si significa que, bueno, igual se puede revisar si entra otro partido, ¿no?, de aquí a un tiempo, lo que sea. Pero a nivel de cambio climático, no sé cómo está. Mi preocupación principal, si me fuesen a instalar una incineradora al lado de casa, sería la cuestión puramente de salud y tener esas garantías. Porque, y hago el último apunte, al final, cuando hablamos de luchar contra el cambio climático y todo esto, sabéis que el País Valenciano, y si no lo sabéis os lo digo, es la autonomía peor financiada, con mucha diferencia. Somos la única autonomía pobre que paga como si fuésemos ricos, o sea, somos una especie de Robin Hood pero tonto, y tenemos muchos problemas financieros. Entonces, solo hay 3 inspectores de emisiones, antes había 1. Pensad solo en las azulejeras que hay por Villarreal, Castellón, Onda y tal. Para inspeccionar a Porcelanosa necesitas un equipo de 5 personas durante 3 semanas. Pues también fortalecer la administración pública, porque yo no quiero que si hay una incineradora, en el caso de que la haya, la empresa me diga a mí lo que emite o lo que deja de emitir. Yo quiero que haya alguien de la administración controlando si realmente eso es así, y que lo haga bien, y que tenga fondos y que esté preparado. Pero claro, eso... Muy buenas, muchas gracias. Mi consulta va sobre los animales domésticos. Se suele comentar la dehesa, ¿no?, como modelo equilibrado entre el bosque, la agricultura, la ganadería, los humanos en general. Aquí sería el baserri, ¿no?, pues con los maizales, patatas, los prados con las ovejas y las vacas y el bosque y tal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, últimamente está muy en el aire pues lo de que debemos comer menos carne por el planeta, por nuestra salud y tal, pero la pregunta sería, ¿qué hacemos con el ganado? ¿Mantenemos la cantidad, reducimos y hagamos lo que hagamos? ¿Qué hacemos con él al final? ¿Nos lo comemos? ¿No nos lo comemos? Es un poco la idea. Bueno, y luego se me olvidaba que bueno, he ido conociendo gente muy metida en el campo, en la ecología y tal, y aunque desde la ciudad nos parezca sorprendente, están muy metidas con la ganadería, sacrifican el ganado, se lo comen. Aquí choca mucho en la ciudad, ¿no? Y está bastante polarizado el tema, entonces quería un punto de vista tuyo. Es una de las preguntas difíciles. A ver, voy a gastar el comodín del público. Te contesto. Entré en contacto hace un tiempo con la red Remedia, que es una red de investigadores que se dedican al impacto del cambio climático sobre agricultura y ganadería, en particular sobre ganadería, y además del impacto que tiene esto sobre el cambio climático. Yo he tenido muchas polémicas por redes sociales sobre estos temas, sigo leyendo. Hay informaciones aún muy confusas porque es difícil de cuantificar. También simplemente la pura cosa de decir, ¿qué contamos, ¿no?, como impacto ambiental de la ganadería? ¿Es solo el animal o todo el proceso, el pienso y el transporte y el no sé menos?
Alguna de esta gente de esta red, que sabe más que yo, me dice que la agricultura ecológica, por ejemplo, y extensiva, produce más emisiones de CO2. Pero como decía la compañera, no todos son emisiones de CO2. Igual esa agricultura extensiva, por ejemplo, del País Valenciano, de algunos ganado ovino, te está solucionando algunos problemas ambientales, porque la medida de todo no es el CO2. Entonces, igual te está solucionando problemas de territorio, problemas de despoblación, problemas de gestión forestal incluso, y puede ser que un kilo de esto tenga más que cerdo, vale, pero en el fondo lo que pierdes por un sitio igual lo estás ganando mucho más en otro, ¿no? Entonces, mi percepción personal es, hay una cuestión aparte de todo de bienestar animal, yo como carne, pero de bienestar animal, de un trato digno, de disminución de proteínas, porque estamos comiendo demasiada proteína de origen animal y, por ejemplo, estamos dejando las legumbres. Y después, yo apostaría por entornos. También te tengo que decir que la dehesa está muy mitificada, sobre todo la dehesa extremeña y tal, ¿no? Pero tenemos que apostar también por entornos, digamos, en los que igual la ganadería sea un elemento sustancial, identitario, gastronómico e incluso de gestión agroforestal, porque hay que ser sinceros, esto no es Yellowstone. Aquí no tenemos espacios naturales prístinos sin tocar. Apenas nada, 4 cosas de los Pirineos y alguna montañita y ya está. Entonces tenemos que ser conscientes de dónde estamos, entender que los espacios naturales, el territorio, solo se explica desde una perspectiva de interacción de naturaleza y cultura durante milenios y, por lo tanto, gestionarlo de la mejor forma posible. Yo creo que ahí sí que cabe el ganado y sí que debe caber el ganado, en muchos sentidos. Lo que sí que creo que también deberíamos plantearnos es una disminución de esa ganadería industrial que, aparte, genera muchos problemas. En el caso de los cerdos en Cataluña están horribles, vamos, están contaminando todos los acuíferos con los nitratos, lo que vienen de los purines, etcétera. Y como tú dices, sí que hay mucha gente que habían pegado muchas leches dialécticas y de las cuales he aprendido mucho, que se lo creen esto mucho, que dicen, oye, tú a mí, o sea, es que no puedes decir no comas carne o no compres ganado de o no compres cordero. No. Tío, que estamos aquí, o sea, no te comas 4 hamburguesas horribles a la semana o no banalices el consumo de carne, pero compra carne porque en el fondo, por ejemplo, comprando cordero del interior de las montañas del País Valenciano, donde no hay nada y no se puede cultivar nada más que eso, pues estás haciendo un favor también al sostenimiento un poco del ecosistema, porque es verdad que se explica por qué está allí, ¿no? Entonces yo creo que el futuro está en mantener este mosaico donde se pueda, reducir la ganadería industrial y también cambiar un poco los hábitos a nivel alimentario de la sociedad. Valencia ha sido capital de la alimentación sostenible en 2017, de la FAO. Se va a abrir ahora un centro de alimentación sostenible y todos estos elementos, de hecho, se han puesto ya sobre la mesa y supongo que vamos a seguir pensando sobre el tema. Pero vamos, es una discusión que tiene mucha amiga, ¿eh? Bueno, creo que hay tiempo para una última pregunta. La persona de azul lleva un rato levantando y ya te dejamos descansar un poquillo. No, sí estoy. Buenas tardes. Mi pregunta sería cómo podemos cambiar nuestro conducto, porque hemos visto en tu presentación que las emisiones de CO2 son muy altas en los vuelos. Pero nosotros todos queremos viajar, es un lujo de nuestras sociedades ya. Me parece una contradicción que queremos luchar contra el cambio climático, pero no queremos dejar. Podemos poner impuestos y me gustaría que yo pago más, ¿sabes? Como impuestos por un impuesto de sostenibilidad por vuelos, pero claro, estas decisiones no van a ser favorables de todos los ciudadanos. Vamos a luchar contra esto, ¿sabes? Porque queremos este lujo de viajar, de hacer estas cosas de lujo un poco, porque los vuelos son muy baratos ya y queremos viajar. La última era más difícil casi, te diría yo. Estuve el otro día en un instituto en Valencia y nos tiramos 1 hora y cuarto hablando de volar. Y yo no pensaba hacerlo, yo pensaba hacer un repaso y de pronto me empezaron a preguntar, oye, pero yo quiero descubrir mundo, oye, pero yo no sé menos. Yo he volado muy poco, muy poco. Tengo la suerte, la desgracia, que a mi padre no le gusta eso de volar, entonces me he ido a Londres en tren, a Ámsterdam en tren, a Roma en barco, en fin. Se puede,
eso para empezar. Hubo un día que me hicieron una pregunta, ¿no? Me dijeron, ¿y cuánto vale tu tiempo? Esa también es buena, porque dices, hostia, si el tren encima es más caro, porque suele ser más caro, y tardo 10 horas más, es que ¿cuánto vale mi tiempo, no? Mucha gente no se lo puede permitir. Al final te voy a contestar por 2 vías. Una, es verdad que es muy complicado cambiar ese tipo de hábitos, porque son aspiracionales. Es decir, entendemos que es algo a lo que aspiramos, que queremos, que nos completa como personas, que nos hace felices. Uno puede acostumbrarse a ir al trabajo en un medio de transporte o en otro, porque al final vas al trabajo y vas así un poco con la cabeza baja y vas a que no te apetece, ¿no? Pero cuando te dicen que tú en tu tiempo libre, con tu dinero, no puedes hacer lo que a ti te apetece y para lo que llevas igual 2 años ahorrando, pues ahí ya te mosqueas un poco más. Entonces, es muy complicado. Tenemos que entender que no vamos a volar igual que ahora, eso ya te lo digo, independientemente del cambio climático o de no, porque al final el petróleo, el queroseno se acaba. Entonces, esto le queda un tiempo limitado. Volar como ahora. Tenemos que entender también que el precio va a cambiar, porque cuando se empiecen a meter precios, digamos, al carbono, tasas de carbono fuertes, eso va a empezar a cambiar. Y que lo que desde luego no tiene sentido es que 2 amigas inglesas queden en Málaga a tomar una cerveza porque les resulta más barato que el tren que unía sus 2 ciudades que estaban a 400 kilómetros. Ese es el tipo de vuelos que tenemos que empezar a recortar primero. Esto es como cuando adelgazas, que a mí esto me ha pasado, por desgracia o por suerte. Los primeros kilos son muy fáciles, casi sin darte cuenta comes un poco menos, haces algo de ejercicio y dices, oye, que ya me entra el pantalón. Luego viene lo complicado, ¿no? Mantenerlo y seguir adelgazando. Entonces, tenemos que empezar a recortar muchos vuelos, por ejemplo, en ciencia, tenemos que recortar vuelos, porque se hacen congresos que no tienen ningún... O sea, sí que tienen sentido, ¿no? Pero tengo una amiga que, claro, va a un congreso de biogeografía de islas y se va a la isla de la Reunión. Claro, es que lo van a hacer en islas. Entonces, todo el mundo tiene que ir desde muchas partes del mundo para igual estar 2 días, ¿no? Hay que hacer reuniones... Yo que estoy en proyectos europeos, hay reuniones absurdas que te llevan a Europa por 2 horas. Yo soy la única persona en mi trabajo que ha conseguido no volar, siempre lo he hecho por conferencia o como he podido, o en tren, pero cuesta mucho. Y es verdad que es un tema que vamos a tener que plantearnos muy en serio. Por eso nosotros, en el Observatorio del Cambio Climático en Valencia, en vez de dar la orden, por decirlo así, como una especie de sermón, unos nuevos curas, ¿no? Que dijesen, esto lo podéis hacer, esto no. Lo que dijimos es, prueba a viajar sin aeropuertos. Entonces, yo por ocio vuelo muy poco. El verano pasado, que fue uno de los primeros veranos que pude pagarme un viaje de verano, me fui a Soria en coche. Entonces, cuando lo comenté en el trabajo, la gente me decía, sí, muy bien, pero ¿de viaje dónde te vas? Y yo, no, a Soria. Me dicen, no, de viaje, de avión, ¿dónde te vas? Y digo, a ningún sitio, a Soria, no voy a ir en avión, si no hay casi ni ciudad, va a haber aeropuerto, ¿no? No entendían, porque para ellos viajar es coger un avión. Y una amiga también me dijo lo mismo. Y yo entiendo que en este momento en el cual esa globalización tiene cosas muy malas, pero también ha tenido esta cosa buena, ¿no? De que de repente se te abren las ventanas de Europa, puedes ir donde quieras, hay vuelos baratos. Cuesta mucho renunciar a eso, cuesta mucho renunciar a la idea de eso. A mí también me tienta, coger un avión un día e irme por ahí a cualquier sitio. Y quizás a lo que tendremos que llegar en algún momento es a un racionamiento de carbono, a unas tarjetas, de esto se viene hablando desde hace tiempo, tarjetas, por ejemplo, de materialidad, ¿no? Tú en tu vida puedes consumir 40 kilos de acero, 50 kilos de aluminio y 100 kilos de plástico. Y la pasas como la Visa, ¿no? Pues igual también tarjetas de carbono y que puedas hacer unos vuelos cortos al año, porque hay gente que los tiene que hacer, pero que, por ejemplo, para irte a Tailandia, a Australia o a Chile, tengas que ahorrar. Igual que ahorras dinero, ahorras carbono. Es un momento en el cual se están discutiendo muchas de estas ideas, pero reconozco que el tema de volar, y el otro día lo vi clarísimo con las chicas y los chicos de 16, 17 años, es uno de los temas que más nos va a costar. Porque una moda, imagínate incluso en comida, una moda siempre vas a poder poner. De hamburguesas vegetales o de ensaladas de no sé menos o de come saludable tal, siempre vas a poder hacer algo por ahí. O por ejemplo, moda vintage en la ropa, ¿no? Puedes hacer que lo guay ahora sea reutilizar y entonces no comprar tanta ropa nueva. Pero viajar siempre va a ser una moda. Siempre hemos querido viajar, conocer, yo quiero, pero igual hay que plantearse que no es, lamentablemente, no es un derecho,
viajar a todas las partes del mundo, aunque nos lo podamos pagar. Igual que tampoco es un derecho aparcar en cualquier sitio, aunque te puedas pagar el parking Gora. Entonces, genera mucho conflicto. Y ahí lo que hay que hacer es dar alternativas, poner facilidades, por ejemplo, los trenes. Si estáis en Barcelona, ir en tren a París para mí es mejor que ir en avión, porque no vas de aeropuerto a tal, no sé menos aeropuerto, son 6 horas en alta velocidad. Pues bueno, ya hay una alternativa para no ir en tren en avión a París, ¿no? Pero después habrá que cambiar conciencias y ser conscientes de... A mis abuelos nunca les pareció horrible no poder volar, la perspectiva de no poder volar a ningún sitio porque nunca cogieron un avión. Y de hecho solo se alojaron en un hotel una vez al final de su vida. Entonces, es cuestión de las expectativas y eso es lo que nos fastidia tanto, que nos hemos hecho muchas expectativas y, perdón, ya que acabo, igual que los países pobres. Aquí en el fondo estamos aquí nosotros hablando de si volamos, no volamos, vamos a un sitio, yo el primero, o nos comemos este chuletón o no. Hay países que lo que están diciendo es déjame consumir energía, como la India, que tengo a 200 millones de personas sin electricidad. Déjame consumir energía, que la gente se me muere de hambre. ¿Y por qué tú has podido hacer toda la revolución industrial, carbón, petróleo, gas, no sé menos, y ahora yo ya no puedo quemar nada? Entonces, es una cuestión de expectativas. También hay muchos países que se habían hecho la expectativa de seguir la línea de desarrollo que hemos seguido los países occidentales y ahora les decimos, oye, tú ahora no puedes. Pues igual nosotros nos tenemos que cortar en nuestras expectativas aspiracionales como el avión y muchas otras cosas para que otra gente tenga expectativas, estas sí, que pueden reclamar de tener una vida digna y de tener un horizonte de progreso. Aunque fastidie, pero esto va a hacer algunas renuncias. Y siento acabar así tan bajonero, pero pensad que es volar un poco menos para no llegar a ir en coche en Mad Max, ¿vale? Para ponerlo así un poco... Bueno, pues muchas gracias, Andreu, por las certidumbres, por compartir tus certidumbres y sobre todo las incertidumbres, que son las que nos pueden hacer dar un par de vueltas ahora cuando volvamos en autobús a casa, o en bicicleta, o andando, o en avión, si hay alguno que se va de lejos. Espero que no demasiados. En cualquier caso, eskerrik asko etortzagatik eta gogoratu, ekainaren 26an, txakolinataz hitz egingo dugu, aldaketa klimatikoa edo cambio en general, y ya veremos ahí si hablaremos de usos, de cambios del territorio y de muchas más cosas. Hurrengo arte, eskerrik asko.